Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Alejandro Torres rodeaba con su brazo los hombros de Sofía Ramos. Sus dedos se movían inquietos sobre la piel desnuda de ella. A través de la pantalla de la cámara que me enviaba el detective privado, lo vi susurrarle algo al oído. Con esa sola palabra, Sofía soltó una carcajada sonora. «Señor Torres, el coche está listo», dijo Pablo, su asistente, evitando mi mirada mientras recogía el equipaje. Alejandro le lanzó con indiferencia su chaqueta de traje. De su muñeca asomó un reloj Patek Philippe valorado en cientos de miles de euros. Se lo había regalado yo por su 30º cumpleaños. Sofía, aferrada a su brazo, agitó deliberadamente una nueva pulsera de Cartier que lucía en la muñeca. «Este viaje por Europa ha sido maravilloso», dijo con voz melosa, trazando círculos en el pecho de Alejandro con un dedo. «Gracias por comprarme tantos regalos, director. Si a ti te gusta, hay que comprarlo». «¿Qué es un poco de dinero?», contestó Alejandro, pellizcándole la mejilla con aire despreocupado. Parecían dos amantes en la cúspide de su pasión. Mis uñas se clavaron profundamente en la palma de mi mano. El líquido en mi taza de café tembló sutilmente. En la pantalla, ese rostro familiar pero a la vez extraño, se superpuso con el del hombre que, 3 años atrás, se arrodilló ante mí en el jardín de la finca de los Vargas para pedir mi mano. «Elena, te demostraré con toda mi vida que casarme contigo ha sido la mayor suerte de Alejandro Torres». Entonces su voz sonaba tan sincera y en sus ojos brillaba una luz que yo creí que era amor. Ahora, mirando atrás, comprendo que no era más que la codicia de quien ve a la gallina de los huevos de oro. «Señora, han llegado a la villa». La voz del detective privado resonó en mis auriculares. Dejé la taza de café y me levanté lentamente, caminando hacia el ventanal panorámico. Desde aquí, se veía toda la ciudad de Madrid, incluyendo aquella villa a 3 kilómetros de distancia que una vez fue nuestro hogar. «Proceda según el plan», ordené secamente. Frente a la villa, Alejandro tomó a Sofía en brazos y cruzó el umbral. Sus risas resonaron en el salón vacío. «Cariño, mañana nosotros». La risa se cortó de golpe. En la pared, nuestra enorme fotografía de boda había sido partida en dos por un corte afilado. La hoja de un cuchillo todavía estaba clavada en el centro de la imagen. Mi rostro sonriente estaba partido por la mitad, y la mitad de Alejandro ya había desaparecido. ¿Qué demonios es esto? Sofía, aterrorizada, retrocedió un paso. El rostro de Alejandro se tornó lívido en un instante. Giró la cabeza bruscamente, mirando a su alrededor. «Elena Vargas, ¿qué has hecho?» Pablo, el asistente, salió corriendo del despacho, tropezando y bañado en un sudor frío. «Director, es una catástrofe. El grupo Vargas ha retirado toda la inversión. Han sacado los 1.500 millones de euros. Nuestra línea de crédito ha sido cortada. Estamos en bancarrota». «¿Qué?». Alejandro agarró a Pablo por el cuello de la camisa. «Es imposible. Javier Vargas nunca haría algo así. Fue una orden directa de la señora Vargas». «Lo sabe todo sobre su relación», dijo Pablo, temblando. El bolso de Sofía cayó al suelo con un ruido sordo. Alejandro soltó a su asistente y sacó su móvil a toda prisa. Vi cómo sus dedos temblorosos marcaban mi número. Cuando escuchó el mensaje del teléfono al que llama está apagado o fuera de cobertura, un sudor frío le perló la frente. Intentó contactarme por WhatsApp, correo electrónico e incluso redes sociales, pero todo estaba bloqueado. «Elena», gritó histéricamente, abandonando a Sofía y saliendo disparado por la puerta. Con un telescopio, observé con una sonrisa fría cómo su Mercedes C600 corría a toda velocidad hacia la finca de los Vargas en La Moraleja. Cuando llegó, lo único que le esperaba eran unos guardias de seguridad con rostros impasibles y un sobre con los papeles del divorcio. «La señora me ha pedido que le informe de que tiene 3 días para firmar. Si no lo hace, se verán en los tribunales», dijo el mayordomo. El señor Romero, con frialdad. Alejandro se quedó plantado fuera de la verja. Su traje estaba arrugado y había perdido todo su aplomo. «Señor Romero, por favor, déjeme ver a Elena. Todo esto es un malentendido». «¿Un malentendido?». El señor Romero soltó una risa despectiva y arrojó otro sobre a sus pies. «La señora me pidió que le entregara esto. Dijo que ha estado al tanto de cada una de sus citas con la señorita Ramos durante los últimos 3 años. Las fotografías se esparcieron por el suelo. Todas eran imágenes íntimas de él y Sofía. La fecha de la foto más antigua era, sorprendentemente, de solo 2 meses después de nuestra boda. «Imposible». Alejandro cayó de rodillas, recogiendo las fotos una por una, como si estuviera recogiendo fragmentos de una cuchilla. Él no podía saberlo. Desde el primer momento en que sus ojos se posaron en aquella modelo, yo ya lo sabía todo. Mi dinero podía contratar a los mejores detectives privados.
comprar el equipo de vigilancia más discreto y sobornar a los empleados más leales. Pero no podía comprar el corazón de una persona. Bajé el telescopio y acaricié suavemente el anillo de bodas en mi dedo anular, que aún no me había quitado. El recuerdo de aquella noche lluviosa de hace 3 años volvió a mi mente. Él, arrodillado ante mí, con la lluvia empapando su pelo y su traje, me ofreció un anillo y me pidió matrimonio, diciendo que yo era el amor de su vida. Yo, Alejandro Torres, juro ante el cielo que amaré a Elena Vargas y solo a ella por el resto de mi vida. Qué ridículo sonaba ahora. Yo pensé que me amaba a mí, a la persona. Al final, lo que amaba era el poder y el dinero del grupo Vargas. Mi móvil vibró. Era un mensaje de mi mejor amiga, Clara Fuentes. ¿Ese desgraciado ya ha recibido su sorpresa en casa? Respondí. El espectáculo no ha hecho más que empezar. Me di la vuelta y me encontré con el equipo de abogados, los altos ejecutivos de mi empresa y el detective privado que me esperaban en mi despacho. Procedamos según lo planeado, dije. Voy a hacer que lo pierda absolutamente todo. En la sala de juntas del piso 38 de la sede de Innovatec Torres, el aire era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. A través de la videoconferencia, observé cómo Alejandro entraba tambaleándose. Su corbata estaba torcida y gotas de sudor cubrían su frente. Los 12 miembros del Consejo de Administración se giraron para mirarlo al unísono. Sus miradas eran una mezcla de regodeo, ira y, en su mayoría, indiferencia glacial. Disculpen, señores, he llegado tarde. Alejandro intentó arreglarse la corbata con una calma forzada, pero su voz temblaba visiblemente. Director Torres, ¿sabe qué hora es? Preguntó el señor Morales, el segundo mayor accionista, golpeando fríamente su reloj de pulsera. Llevamos esperándole 45 minutos. Tomé un sorbo de café, observando la pantalla con interés. El señor Morales había invertido en Innovatec Torres por deferencia a mi padre y por respeto a mí. Ahora, se había convertido en mi espada más afilada en ese consejo. Señor Morales, lo lamento de verdad. He tenido un problema familiar. ¿Qué problema familiar puede ser más importante que la supervivencia de esta empresa? Lo interrumpió, arrojando una pila de documentos sobre la mesa. En una sola hora desde la apertura del mercado esta mañana, nuestras acciones han caído un 27%. 3 bancos nos exigen el pago inmediato de nuestros préstamos y 5 de nuestros socios en proyectos clave han detenido los pagos. Director Torres, ¿no cree que nos debe una explicación? El rostro de Alejandro palideció. Tamborileaba inconscientemente los dedos sobre la mesa. Es un problema temporal de liquidez. Ya he contactado con... ¿Con quién ha contactado? Interrumpí de repente. Mi voz resonó clara a través de los altavoces de la sala. Alejandro levantó la cabeza bruscamente. Solo entonces reconoció mi rostro en la gran pantalla. Sus pupilas se contrajeron y retrocedió un paso, como si hubiera visto un fantasma. Elena, ¿cómo es que tú, como accionista con un 15% de la empresa, ¿hay algún problema con que asista a la reunión del consejo? Pregunté con una sonrisa, mi tono tan suave como si estuviera comentando el tiempo. La sala quedó en un silencio sepulcral. Varios directores intercambiaron miradas. Una leve sonrisa se dibujó en los labios del señor Morales. Por supuesto que no hay problema, dijo Alejandro, forzando una sonrisa, pero las venas de sus sienes ya palpitaban. Es solo que nunca antes habías participado en estas reuniones. Eso es porque, en el pasado, le había delegado completamente mis derechos de voto a usted, dije, tecleando algo en mi portátil para proyectar un documento en la pantalla. Pero a partir de hoy, revoco toda esa autoridad. El rostro de Alejandro se tornó ceniciento. Sabía mejor que nadie que mi 15% de las acciones, sumado al 12% del señor Morales, era suficiente para anular cualquier decisión que él tomara en el Consejo. Además, continué, el Grupo Vargas retirará todo el apoyo tecnológico y la financiación a Innovatec Torres. Según nuestro contrato, tenemos el derecho de terminar nuestra colaboración en cualquier momento. «No puedes hacer esto», gritó Alejandro, levantándose de un salto y golpeando la mesa. Esos proyectos están en pleno desarrollo. Retirar los fondos ahora causará pérdidas masivas. ¿Pérdidas?, dije con sorna. Comparado con las 3 semanas que te pasaste en Europa con esa secretaria a mis espaldas, estas pérdidas no son nada. La sala se llenó de murmullos. Varias directoras le lanzaron miradas de desprecio. El señor Morales tenía una expresión de lo sabía. Alejandro, con el rostro pálido, temblaba de pies a cabeza. Elena es un malentendido. Puedo explicarlo. ¿Explicar qué? ¿Que le compraste una pulsera de Cartier a Sofía Ramos con nuestra cuenta conjunta? ¿O las palabras de amor que le susurraste en su fiesta de cumpleaños en un hotel de Venecia? Pulsé un botón en el mando a distancia.
Un archivo de audio se reprodujo con nitidez en la sala. Sofía, en cuanto consiga la tecnología clave del grupo Vargas, ya no tendré que aguantar a esa mujer. ¿Acaso es tan atractiva como tú? La grabación se detuvo bruscamente, pero el eco de esas palabras pareció quedarse flotando en el aire. Alejandro se desplomó en su silla, como si le hubieran quitado todos los huesos del cuerpo. Elena, esto es una violación de la privacidad, gritó de repente, con el rostro enrojecido. Tomaré acciones legales. Adelante, dije, haciendo un gesto a alguien fuera de cámara. 3 hombres de traje entraron en el plano. Le presento a mi equipo legal. El abogado García es un experto en derecho mercantil. La abogada López ha llevado cientos de casos de divorcio, y el abogado Martín es un especialista en derecho penal. Están deseando iniciar procedimientos legales con usted. La nuez de Adán de Alejandro subió y bajó, como un pez fuera del agua. Ah, y una cosa más añadí. El 67% de las patentes tecnológicas de la empresa están a nombre del Grupo Vargas. Solo se concedió una licencia de uso a Innovatec Torres. El código central de su producto estrella, la serie Aurora, son los resultados de mi investigación durante mi doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid. Los directores volvieron a murmurar. El señor Morales intervino en el momento justo. Director Torres, ¿eso significa que la línea de productos más rentable de la empresa depende en realidad enteramente de la señora Vargas? El rostro de Alejandro estaba lívido. Casi podía oír los engranajes rompiéndose en su cabeza. Del 18% de las acciones que están a su nombre, continué. El 10% fue una donación estipulada en nuestro acuerdo prenupcial, condicionada a su fidelidad en el matrimonio. Ahora dígame, ¿a quién pertenecen esas acciones? Alejandro levantó la cabeza bruscamente, una luz salvaje brillando en sus ojos. Elena Vargas, no me presiones hasta el límite. ¿Presionarte? Reí fríamente. Alejandro, esto no ha hecho más que empezar. Con esas palabras, terminé la videoconferencia. La última imagen que vi fue la del señor Morales levantándose para proponer una moción de urgencia para suspender a Alejandro de sus funciones como director general. Me recliné en mi sillón de cuero y solté un largo suspiro. Por primera vez en 3 años sentía que podía respirar. El móvil vibró. Era mi madre. Cariño, ven a casa a cenar. Tu padre ha preparado rabo de toro estofado hoy. La voz de mi madre estaba teñida de angustia. No pienses más en esas cosas horribles, ¿vale? Claro, voy para allá, respondí suavemente y colgué. Encendí el ordenador. Las acciones de la empresa ya habían tocado su límite a la baja. Los titulares de las noticias estaban inundados con la crisis de Innovatec Torres, la retirada de la inversión y las acusaciones de la infidelidad de su CEO. Estaba recogiendo mis cosas para irme cuando la puerta de mi despacho se abrió de golpe. Alejandro estaba de pie en el umbral, jadeando. Su traje estaba desaliñado y sus ojos inyectados en sangre. Elena, tenemos que hablar. Su voz era ronca, con un tono de súplica que nunca antes le había oído. Hice un gesto a mi secretaria para que se fuera y miré fríamente al hombre que una vez había hecho latir mi corazón. ¿Hablar de qué? ¿De cómo me traicionaste? Me equivoqué. Realmente me equivoqué. De repente, se arrodilló y me cogió la mano. Fue Sofía la que me sedujo. Perdí la cabeza por un momento. Dame una oportunidad más. Te prometo que romperé con ella para siempre. Me solté de su agarre y saqué un USB de un cajón, lanzándoselo. Aquí están todos los registros de vuestras entradas a moteles, 37 veces en los últimos 2 años. 12 de ellas las pagaste con la tarjeta de empresa, y 8 fueron en los días cercanos a nuestro aniversario de bodas. El rostro de Alejandro pasó del rojo al blanco y luego al verde. Elena, yo... Ah, por cierto, lo interrumpí. ¿Sabías que Sofía, además de a ti, también se estaba viendo con el viejo Ibáñez, del grupo Ibáñez? Alejandro levantó la cabeza bruscamente. Eso es imposible. Encendí mi móvil y le mostré una foto que me había enviado el detective. Sofía y el señor Ibáñez besándose a la entrada de un hotel. La fecha era del día antes de que Alejandro se la llevara a Europa. Esa zorra... Alejandro apretó los dientes. Luego se dio cuenta de su error y trató de corregirlo. Elena, yo no soy como él. Yo sí sentía algo por ti. ¿Sentimientos? Reí con frialdad. Alejandro, el único sentimiento que has tenido hacia mí ha sido por el patrimonio de mi familia. Cogí mi bolso, dispuesta a marcharme. Él se levantó de un salto para bloquearme el paso. Elena Vargas, no creas que puedes hundirme así. Llevo años en este negocio. No soy tan fácil de derribar. Claro, dije, apartándolo suavemente. Entonces, esperemos y veamos cuánto tiempo puedes aguantar sin el apoyo del Grupo Vargas.
Al salir del despacho, oí el sonido de un vaso de cristal estrellándose contra la pared a mis espaldas. La finca de los Vargas estaba brillantemente iluminada. Nada más entrar, el aroma del rabo de toro estofado, la especialidad de mi padre, llenó el aire. Cariño, has llegado. Mi madre se acercó rápidamente y me abrazó. Sus ojos estaban enrojecidos. Has perdido peso. Mamá, estoy bien, dije, dándole palmaditas en la espalda, tratando de parecer alegre. En el comedor, mi padre, Javier Vargas, estaba sentado con expresión severa. Su rostro estaba sombrío. Papá, empecé a decir, pero me detuvo levantando una mano. Ya le he dicho al abogado que prepare los papeles del divorcio. Su voz era grave y profunda. No te preocupes por Innovatec Torres. Yo me encargaré. Papá, quiero resolverlo yo misma, dije, sentándome a su lado. Esto no es solo un problema matrimonial. También afecta a los intereses del grupo Vargas. Mi padre me miró durante unos segundos y de repente sonrió. Bien, así se habla. Esa es mi hija, la hija de Javier Vargas. Mi madre nos sirvió sopa y preguntó preocupada, ¿y quién es esa tal Sofía Ramos? Era una simple modelo que acabó de secretaria de Alejandro. No es importante, dije a la ligera. Puede que no sea tan simple. La voz de Clara Fuentes vino desde la entrada. Al girarme, vi a mi mejor amiga de pie, con una botella de vino tinto en la mano y una expresión seria. Clara, ¿qué haces aquí? Me levanté para recibirla. He traído un buen vino. Miró de reojo a mis padres y bajó la voz. Y tengo algo que contarte en privado. Después de la cena, Clara y yo nos sentamos en la terraza del jardín a beber vino. La brisa nocturna era fresca y las luces de la ciudad brillaban a lo lejos como estrellas. Dime, ¿qué has descubierto? Tomé un sorbo de vino. Clara sacó su tablet y me mostró unas fotos. Sofía Ramos no es una chica sencilla. Una amiga mía del mundo de la moda dice que ha estado con varios magnates antes. Y siempre elige a hombres casados. Fruncí el ceño, pasando las fotos. Es más que una cazafortunas profesional, dijo Clara, cambiando a una pantalla con registros bancarios. Mira esto. Recibe dinero regularmente de varias empresas offshore cada mes. Cantidades mucho mayores que la asignación que le daba Alejandro. Me incorporé de un salto. ¿Quieres decir que hay alguien detrás de ella? Alguien que la envió para seducir a Alejandro y sabotear vuestro matrimonio, susurró Clara. Apreté mi copa de vino con fuerza. 1000 posibilidades cruzaron mi mente. Si eso era cierto, Alejandro era solo un peón, y el verdadero objetivo podría ser el grupo Vargas. De repente mi móvil sonó. Era una llamada urgente del jefe de seguridad de la empresa. Señora Vargas, tenemos un problema. El servidor de la empresa está bajo un ataque de hacking. Alguien está intentando robar los datos del proyecto Aurora. Miré a Clara. La misma idea cruzó por nuestras mentes. Alejandro estaba acorralado y desesperado. Active el protocolo de emergencia y rastré el origen de la intrusión, ordené con calma. Y al mismo tiempo, avise a la policía. Colgué y me bebí de un trago el vino que quedaba en mi copa. El juego acababa de empezar, y algunos ya estaban cayendo en la trampa por su propio pie. A la mañana siguiente, la luz del sol se derramaba a través del ventanal. Me recliné en la cama, hojeando las noticias en mi móvil. Prácticamente todos los medios económicos y de sociedad hablaban de la crisis de Innovatec Torres. Innovatec Torres cae a su límite por tercer día consecutivo. Pierde 6.000 millones de euros en capitalización de mercado. Ruptura matrimonial de magnates sacude el panorama empresarial. La retirada de inversión del grupo Vargas, un golpe mortal para Innovatec Torres. Toda la verdad sobre el lujoso viaje a Europa del director Alejandro Torres y su amante Sofía Ramos. Hice clic en el último artículo. Detallaba los gastos de su viaje. La suite presidencial del Ritz en París, un servicio de compras personal en Milán, una fiesta en un yate de lujo en Venecia, todo pagado con la tarjeta corporativa de Innovatec Torres. La sección de comentarios estaba llena de insultos. ¡Qué asco! Manteniendo a su amante con el dinero de la familia de su esposa. ¿No es Sofía Ramos esa modelo que se especializa en seducir a hombres casados? He oído que Alejandro Torres es un mantenido que ascendió gracias a su esposa. Sonreí con desdén y seguí desplazándome. De repente, mi dedo se detuvo en una foto. Sofía Ramos, en una calle de Milán, besándose con un hombre de mediana edad. La fecha era de durante su luna de miel con Alejandro. Conocía a ese hombre. Era el señor Ibáñez, del grupo Ibáñez, un conocido mujeriego. Mi móvil vibró. Era un mensaje de Clara. ¿Has visto los titulares de hoy? La esposa de Ibáñez acaba de publicar un largo post en sus redes sociales.
Revela que Sofía es una amante profesional y hasta te ha enviado un mensaje de apoyo. Inmediatamente abrí la red social. La publicación de la señora Ibáñez, titulada A todas las amantes y a las esposas heridas, ya se había compartido más de 10.000 veces. Detallaba cómo Sofía se movía simultáneamente entre varios magnates, adjuntando numerosas capturas de conversaciones y pruebas de gastos. La parte más interesante era una captura de una conversación entre Sofía y Alejandro que la señora Ibáñez había conseguido de alguna manera. En ella, Sofía se refería a mí como esa vieja, y Alejandro respondía: aguanta un poco más. En cuanto consiga la tecnología clave, me divorciaré de ella. Guardé capturas de todo. Serían pruebas valiosas en el futuro juicio. De repente, sonó el teléfono. Era la recepción de la empresa. Señora Vargas, el director de departamento, el señor Campos, y varios ingenieros clave de Innovatec Torres están abajo y desean verla. Arqué una ceja. Hágale subir. 10 minutos después, 5 hombres de traje estaban de pie nerviosamente en mi despacho. El señor Campos era una figura clave en el área de tecnología de Innovatec Torres, y además, un antiguo compañero mío de la UPM. Nosotros queremos dimitir, dijo, rompiendo el silencio. Les hice un gesto para que se sentaran. ¿Lo sabe el director Torres? Esta mañana anunció un recorte salarial del 30% para toda la plantilla. También ha retrasado el pago de las bonificaciones por proyecto, dijo un joven ingeniero, indignado. Pero el Departamento de Finanzas nos ha dicho que ayer le compró un Porsche a Sofía Ramos. Asentí y encendí mi ordenador, abriendo varios archivos. He alquilado 2 plantas en la Torre de Cristal. Mi nueva empresa, Vargas Tech, se lanzará oficialmente la próxima semana. Si se unen a mí, les ofrezco un aumento del 20% sobre su salario actual, con incentivos por proyecto aparte. Los hombres se miraron entre sí y, casi sin dudarlo, dijeron: estamos con usted. Perfecto. Sonreí y les entregué los contratos. Señor Campos, por favor, elabore una lista del personal técnico clave de Innovatec Torres, especialmente del equipo del proyecto Aurora. Pero, ¿y las cláusulas de no competencia? Reí ligeramente. No se preocupe. Yo misma redacté esos contratos. Sé mejor que nadie dónde están sus lagunas. Justo cuando se iban, Clara entró corriendo, con una revista en la mano. Mira esto. La portada de la última edición de Emprendedores era una foto mía del Congreso de Negocios del año pasado. El titular decía en letras grandes: Elena Vargas. De la sombra al escenario. La transformación de la heredera en reina de la tecnología. ¿Tan rápido?, dije, sorprendida, abriendo la revista. Mi amigo es el editor jefe. Han trabajado toda la noche para sacar una edición especial, guiñó un ojo Clara, triunfante. La guerra de la opinión pública también es una batalla. Hay que golpear primero. El artículo detallaba mi formación académica, doctora en Ingeniería Informática por la UPM, mi experiencia en una de las principales empresas tecnológicas de Silicon Valley y mi papel crucial en el desarrollo de Innovatec Torres, destacando que era la verdadera propietaria de varias patentes clave. Finalmente, mencionaba que mi nueva empresa, Vargas Tech, ya había atraído la atención de varios fondos de capital riesgo. Ahora todo el mundo sabrá lo estúpido que ha sido Alejandro Torres, dijo Clara con desdén. Ha cambiado un tesoro por basura. Cerré la revista, pensativa. ¿Cómo está la situación en Innovatec Torres? Un caos total. Clara me mostró fotos en su móvil. Esta mañana, otro banco ha congelado su línea de crédito y 3 socios más han cancelado sus contratos. Y lo mejor es esto. En la foto, Sofía Ramos estaba rodeada de periodistas a la entrada de unos grandes almacenes, cubriéndose el rostro con su bolso, completamente superada. El titular decía: la otra mujer, acosada mientras iba de compras. Su coche de lujo, vandalizado. Alejandro se ha escondido. Pero Clara bajó la voz misteriosamente. He estado investigando, y Sofía no es una amante cualquiera. Hace 2 años asistió a una fiesta privada organizada por Marcos Serrano. Levanté la cabeza bruscamente. ¿Marcos Serrano? ¿El archienemigo de mi padre? El mismo Marcos Serrano que lleva años intentando absorber la división de bodegas del Grupo Vargas, asintió Clara. ¿No te parece demasiada coincidencia? Me acerqué a la ventana, sumida en mis pensamientos. Si Sofía realmente había sido enviada por Marcos Serrano, entonces, detrás de esta traición matrimonial, podría haber una conspiración empresarial mucho mayor. El teléfono volvió a sonar. Era el jefe de seguridad. Señora Vargas, el señor Torres ha irrumpido en el edificio con varias personas. Exige verla. Deténganlo. Bajo ahora mismo. Clara y yo bajamos en el ascensor. Desde lejos, ya podíamos oír la discusión en el vestíbulo. Soy su marido.
¿Quién se atreve a detenerme?, gritó Alejandro con rostro feroz. Detrás de él había dos hombres corpulentos. Exmarido, querrá decir, corregí fríamente desde detrás del cordón de seguridad. ¿Qué ocurre? Alejandro me vio y su expresión mostró una mezcla compleja de ira, arrepentimiento y una envidia que nunca antes le había visto. Elena Vargas, eres realmente despiadada, dijo, apretando los dientes. Me robas a mi gente, mis proyectos, y ahora manipulas a la prensa. Director Torres, está exagerando, dije con calma. Los empleados se fueron por su propia voluntad, y los proyectos se ganan compitiendo. En cuanto a la prensa, a ellos simplemente les gusta informar de la verdad. ¿La verdad? Se burló. No eres más que una mujer despechada y abandonada. Solo buscas venganza. Clara no pudo contenerse. ¿Abandonada? Despierta, Alejandro. Fue Elena quien te dejó a ti. Ahora coge a tu amante y lárgate de aquí. El rostro de Alejandro se tornó ceniciento. De repente, hizo un gesto a los hombres que tenía detrás. Los dos matones empujaron a los guardias de seguridad e intentaron abalanzarse sobre mí. Estaba preparada. Con un ligero gesto, los guardias del edificio y los guardaespaldas que había apostado previamente formaron un muro humano. Al mismo tiempo, varios periodistas con cámaras que estaban en un rincón del vestíbulo se levantaron. Los flashes estallaron al instante. Alejandro se quedó helado. No esperaba que la prensa estuviera presente. Director Torres, ¿pretende usar la violencia en público?, preguntó un periodista en voz alta. Señora Vargas, ¿qué opina de que su marido irrumpa en su oficina con matones? Me giré hacia las cámaras con una sonrisa serena y digna. Confío en que la ley protegerá los derechos legítimos de todos los ciudadanos. En cuanto a las acciones de mi exmarido, creo que ustedes pueden juzgar por sí mismos. Bajo la lluvia de flashes, el rostro de Alejandro palidecía y enrojecía por turnos. Finalmente me lanzó una mirada cargada de odio. Elena Vargas, te arrepentirás. Dicho esto, se fue con sus hombres, con aspecto derrotado. Los periodistas intentaron seguirlo, pero los detuve. Señores, ¿por qué no suben a tomar un café? Tengo algunas noticias que anunciar sobre Vargas Tech. 30 minutos después, en una sala de conferencias improvisada, anuncié oficialmente la fundación de Vargas Tech y la adquisición de los derechos de uso de 5 patentes clave, incluido el proyecto Aurora 2. Al mismo tiempo, revelé que habíamos firmado acuerdos de asociación estratégica con 3 empresas multinacionales, con un pedido inicial que superaba los $2.000 millones. Señora Vargas, la creación de una nueva empresa tras dejar Innovatec Torres significa que su matrimonio con el señor Torres está completamente roto, preguntó una periodista. Respondí con calma. Los trámites de divorcio ya han comenzado. En cuanto a mis decisiones empresariales, se basan puramente en consideraciones profesionales. Vargas Tech se centrará en la inteligencia artificial y el Big Data, y no compite directamente con el negocio existente de Innovatec Torres. Pero se rumorea que se ha llevado al equipo clave de Innovatec Torres. La libre circulación del talento es una práctica común en la industria. Sonreí y miré al señor Campos, que estaba a mi lado. Confío en que eligieron Vargas Tech porque reconocen nuestra filosofía tecnológica y nuestra visión de futuro. Después de la conferencia de prensa, Clara me levantó el pulgar en silencio. Increíble. Simplemente increíble. Ahora sí que Alejandro Torres está acabado. Negué con la cabeza. No se rendirá tan fácilmente. El altercado de hoy es solo el principio. Efectivamente, al anochecer, recibí un mensaje urgente del detective privado. Después de dejar mi empresa, Alejandro había ido directamente a un club privado en las afueras y se había reunido con varias personas de aspecto mafioso. Sigan vigilando, pero no actúen precipitadamente, por le indiqué. Al mismo tiempo, reforcé la seguridad en la empresa y en casa. Me quedé sola frente al ventanal de mi nuevo despacho, contemplando las luces de la ciudad. Hace 3 meses, yo era una esposa devota que preparaba la cena para su marido y esperaba hasta altas horas de la noche a que volviera a casa. Ahora, estaba en el centro de un torbellino empresarial, enfrentándome cara a cara con el hombre que una vez amé. Mi móvil vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Señora Vargas, tengo pruebas de las actividades ilegales de Alejandro Torres. Quiero negociar. El precio lo discutiremos en persona. Sofía Ramos. Miré fijamente el mensaje, pensativa. ¿Sería una trampa o un punto de inflexión? Fuera como fuese, este juego se estaba volviendo cada vez más peligroso. El gráfico de las acciones de Innovatec Torres caía en picado, como si se precipitara por un acantilado. Dejé la tablet y tomé un sorbo de café. En el amargor había un ligero toque de dulzura, justo como mi estado de ánimo actual. Otro límite a la baja. Clara entró por la puerta y dejó una pila de documentos en mi escritorio.
Estos son los currículums de 17 empleados que han dimitido de Innovatec Torres esta mañana. Todos son personal técnico clave. Abrí el primer currículum. Miguel Ángel Ibáñez, vicepresidente del departamento de I+D de Innovatec Torres, un antiguo compañero de la UPM. En la última página había una nota escrita a mano. Elena, Alejandro se ha vuelto loco. Está usando los fondos de I+D para intentar apuntalar las acciones. El laboratorio lleva parado mucho tiempo. Incluso el señor Ibáñez me sorprendió. Llevaba 10 años en Innovatec Torres, era una de las figuras fundadoras. ¿Y qué importa que sea un fundador? Clara hizo un mohín. Alejandro está atacando a todo el que se le acerca. Ayer el director de marketing casi le rogó que hablara contigo, y lo insultó y despidió en el acto. Cogí el teléfono y llamé a Miguel Ángel. Señor Ibáñez, bienvenido a Vargas Tech. Su salario será 5 veces el que tenía en Innovatec Torres, con incentivos de proyecto aparte. Colgué y me volví hacia Clara. Prepárate. Esta noche asistiremos a la gala anual de la Cámara de Comercio. Los ojos de Clara se abrieron como platos. ¿En serio? Ese es el territorio de Alejandro. Precisamente por eso dije, abriendo mi armario y sacando un vestido de terciopelo verde oscuro, voy a demostrarles a todos que incluso sin el título de señora de Torres, yo, Elena Vargas, sigo brillando con luz propia. A las 7 de la tarde, la gala de la Cámara de Comercio se celebró en el salón de baile del Hotel Palace. Llegué deliberadamente 20 minutos tarde. Cuando el personal abrió las grandes puertas doradas, el bullicio del salón se calmó por un instante. Mi vestido verde oscuro realzaba mi esbelta cintura, y su cuello alto, sin ser recargado, dejaba entrever elegantemente la línea de mis clavículas. Llevaba el pelo recogido en un moño francés, con un mechón ligeramente ondulado cayendo junto a mi oreja. Sin joyas excesivas, solo un par de pendientes de jade que me había legado mi abuela, que brillaban sutilmente bajo las luces. Señora Vargas, el vicepresidente de la Cámara de Comercio, el señor Mendoza, fue el primero en acercarse. Sus ojos mostraban asombro. No esperaba que viniera. Me halaga, señor Mendoza, dije con una sonrisa, aceptando una copa de champán. Vargas Tech acaba de fundarse, así que agradeceré la guía y el consejo de los veteranos de la industria. ¿Qué dice? Somos nosotros, los viejos, los que tenemos que aprender de jóvenes talentos como usted. El señor Mendoza me guió con entusiasmo hacia el interior. La gente se arremolinó a mi alrededor al instante. Me moví con fluidez entre ellos, hablando sobre las tendencias de la industria y la innovación tecnológica. Cuando usaba términos técnicos, se oían murmullos de admiración. Ya nadie me llamaba señora de Torres. En su lugar, oía directora Vargas o doctora Vargas. Elena. Una suave voz masculina sonó a mis espaldas. Me giré y me encontré con un par de ojos sonrientes. El hombre era alto, llevaba un traje gris oscuro perfectamente entallado. Desprendía un aura única, una mezcla de elegancia y agudeza. Mateo. Reconocí a mi antiguo compañero de universidad, sorprendida. ¿Has vuelto a España? Llegué la semana pasada, dijo, tomando mi mano y apretándola ligeramente. Oí que habías fundado tu propia empresa, pero no esperaba encontrarte tan pronto. Clara apareció de la nada y se unió a la conversación. El señor Castillo es ahora el CEO del Grupo de Inversión Ibérico Global. Gestiona un fondo de miles de millones de euros. Arqueé una ceja. Tendré que actualizar mi lista de contactos de antiguos alumnos. Mateo sonrió y negó con la cabeza. No es nada comparado contigo. Doctora en Ingeniería Informática por la UPM, poseedora de numerosas patentes y ahora dirigiendo tu propia empresa. Se acercó a mi oído y bajó la voz. Y he oído que has dejado a tu exmarido en una situación bastante lamentable. Su cálido aliento rozó mi oreja, junto con un sutil aroma a sándalo. Retrocedí medio paso, fingiendo ajustarme un pendiente para ocultar los latidos acelerados de mi corazón. Solo es competencia empresarial. No diría que lo he dejado en una situación lamentable. Me gusta tu forma de competir, dijo Mateo, chocando su copa con la mía. ¿Estarías interesada en colaborar? Estamos buscando inversiones prometedoras en tu campo. Mientras hablábamos, las puertas del salón se abrieron de nuevo. Alejandro Torres entró del brazo de Sofía Ramos. Ambos iban cubiertos de marcas de lujo, pero desprendían un aire de nuevos ricos un tanto vulgar. Sofía llevaba una minifalda de lentejuelas y parecía haberse colgado todas las joyas que poseía. El traje de Alejandro era visiblemente demasiado grande, y el color de su corbata no combinaba en absoluto con su camisa. Al verme, sus pasos vacilaron y su rostro se ensombreció al instante. Esto se va a poner interesante, susurró Clara. Ignoré el alboroto que se formaba en su dirección y en cambio me acerqué más a Mateo, fingiendo estar absorta en su conversación. Mateo, captando la indirecta, se inclinó adoptando una postura íntima
e incluso me quitó con naturalidad un pétalo de flor que se me había caído en el hombro. Elena Vargas. Alejandro finalmente no pudo contenerse y se acercó a grandes zancadas. ¿Qué haces aquí? Fingí sorpresa. Director Torres, ¿cuánto tiempo? ¿Hay alguna razón por la que no debería estar en la gala de la Cámara de Comercio? Tú. La mirada de Alejandro se movió entre Mateo y yo. La ira en sus ojos se intensificó. ¿Ya te has buscado un nuevo hombre? Mateo dio medio paso adelante, interponiéndose entre nosotros. Señor Torres, por favor, mida sus palabras. Vaya, vaya, ha salido el caballero andante, se burló Alejandro. Mateo Castillo, ¿sabes que esta mujer es mi esposa? Exesposa, corregí. Ya firmé los papeles del divorcio. ¿Lo ha olvidado? Se oyeron murmullos a nuestro alrededor. No pocas personas sacaron sus móviles para tomar fotos disimuladamente. Sofía estaba de pie a un lado, incómoda, con una sonrisa congelada en el rostro como una máscara. Director Torres, intervino finalmente el presidente de la Cámara, el señor Jiménez. Hoy es un evento para el intercambio profesional. ¿Por qué no resuelven sus asuntos personales en otro momento? Alejandro respiró hondo, reprimiendo a duras penas su ira. Tiene razón, presidente. Me lanzó una mirada feroz. Ya veremos. Dicho esto, se llevó a Sofía a otro lado. Ella se giró para mirarme, y su mirada era compleja e indescifrable. La fiesta continuó, pero el ambiente había cambiado notablemente. Noté que, lejos de la órbita de Alejandro, la gente se acercaba continuamente a mí para mostrarme su favor. El mundo de los negocios era así de pragmático. Quien tenía el poder era el centro. Parece que la reputación de tu exmarido no es muy buena, dijo Mateo, entregándome una nueva copa de champán. Antes no era así, dije, defendiendo inconscientemente a mi antiguo marido, para luego negar con la cabeza con autodesprecio. O quizás, esta siempre fue su verdadera naturaleza. Mateo me miró fijamente. Te lo dije en la universidad. Mereces a alguien mejor. Los recuerdos de la universidad me vinieron a la mente como una ola. Mateo era el delegado de estudiantes y yo la presidenta del club de ciencias. Habíamos trabajado juntos en varios proyectos y nos entendíamos a la perfección. La víspera de la graduación me citó en la azotea diciendo que tenía un secreto que contarme. Elena, es tu turno de subir al escenario. La voz de Clara interrumpió mis recuerdos. El presidente Jiménez estaba en el escenario, anunciando el premio a la empresa innovadora del año. Para sorpresa de todos, el ganador no fue Innovatec Torres, sino Vargas Tech, una empresa fundada hacía apenas un mes. El equipo liderado por la directora Elena Vargas ha logrado avances revolucionarios en el campo de la inteligencia artificial, y varias de sus tecnologías han llenado vacíos en la industria nacional. Mientras el presidente leía la justificación del premio, caminé hacia el escenario entre aplausos. Después de un breve discurso de agradecimiento, cambié de tema. Hoy, también me complace anunciar que Vargas Tech colaborará con el Grupo de Inversión Ibérico Global para establecer un laboratorio de innovación conjunto. La inversión inicial será de 1.000 millones de euros. El salón se llenó de murmullos. De reojo vi a Alejandro levantarse de un salto. La copa de vino que tenía en la mano cayó al suelo, haciéndose añicos y provocando un sobresalto a su alrededor. Salió corriendo del salón de baile sin mirar atrás, con Sofía siguiéndole a pequeños pasos. Después de la fiesta, Mateo insistió en llevarme a casa. Su Bentley se deslizó suavemente en la noche. En el coche sonaba una suave música de jazz. Gracias por lo de hoy, dije, mirando las luces que pasaban por la ventana. Sin ti, la noticia de la colaboración no habría tenido tanto impacto. Solo dije la verdad, sonrió Mateo. Tu tecnología realmente vale la pena la inversión. Hizo una pausa, pero Alejandro no se rendirá fácilmente. Ten cuidado. Lo sé, asentí. La mirada que me lanzó hoy era como si quisiera matarme. El coche se detuvo frente a la finca de los Vargas. Mateo se bajó para abrirme la puerta. ¿Quieres que te acompañe adentro? No, está bien. Hay guardias de seguridad en casa. Dudé un momento. ¿Quieres entrar a tomar un té? Miró su reloj. En otra ocasión. Es demasiado tarde y no quiero incomodar. Hizo una pausa y añadió. El sábado hay una exposición de arte. ¿Te gustaría ir conmigo? Justo cuando iba a responder, mi móvil sonó de repente. Era el director de mi sucursal bancaria. Señora Vargas, el señor Torres acaba de intentar transferir 50 millones de euros de su cuenta conjunta. El sistema ha bloqueado la transacción según sus instrucciones previas. Entendido. Sigan vigilando, dije y colgué, sonriendo a Mateo con aire de disculpa. Parece que mi exmarido está realmente desesperado por dinero. Mateo frunció el ceño. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? No, puedo manejarlo. Le di mi tarjeta de visita.
Envíame un mensaje con la hora y el lugar de la exposición del sábado. Al entrar en la finca, mi padre me esperaba en el despacho. ¿Cómo ha ido? Todo perfecto, dije, quitándome los tacones y masajeando mis doloridos tobillos. Innovatec Torres está acabado. Alejandro quedó en ridículo delante de todo el mundo hoy. Su imagen está completamente destruida. Mi padre me entregó un documento. Acabo de recibir esta noticia. Ese tipo ha hipotecado todas las propiedades a su nombre, incluyendo la villa que comprasteis cuando os casasteis. Abrí el documento y vi la foto de aquella casa familiar. De repente, sentí una punzada de dolor en el pecho. Allí estaban los muebles que habíamos elegido juntos, las rosas que habíamos plantado y los hermosos recuerdos que creí que durarían toda la vida. Elena, mi padre me miró con preocupación. Estoy bien. Cerré el documento. Ya he hablado con el banco. No podrá llevarse ni un céntimo. De vuelta en mi habitación saqué un álbum de lo más profundo de un cajón. Eran fotos de la universidad. Había una foto de grupo de todos los miembros del Club de Ciencias. A mi lado estaba un joven Mateo. Bajo el sol, su sonrisa era clara y radiante. Y en otra foto, Alejandro estaba arrodillado, ofreciéndome un anillo de diamantes. En ese momento, sus ojos estaban llenos de amor. Yo había creído erróneamente que sería para siempre. Mi móvil volvió a sonar. Era un mensaje urgente del detective privado. Alejandro Torres, después de la fiesta, se ha dirigido a una fábrica abandonada en las afueras. Contacto con individuos sospechosos. Uno de ellos es Pedro El Culebra Jiménez, con antecedentes por violencia. Respondí inmediatamente. Refuerce la vigilancia. Preste especial atención a su próximo movimiento. Dejé el móvil y me paré frente al ventanal, contemplando las luces de la ciudad a lo lejos. La brisa nocturna agitaba mi pelo. La Elena Vargas que estaba loca de amor hace 3 años ya estaba muerta. La de ahora era un fénix renacido de sus cenizas. Alejandro Torres, ya que elegiste la traición, no me culpes por enviarte yo misma al infierno. Sala de juntas de Vargas Tech. Miré a los hombres y mujeres de mediana edad con rostros ansiosos sentados frente a mí y dejé mi taza de café en silencio. Señor Campos, señora Gutiérrez, todos ustedes son empleados veteranos de Innovatec Torres, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo de su visita hoy? El señor Campos era el director de producción de Innovatec Torres. Había trabajado allí desde que conocí a Alejandro. Ahora. Se frotaba las manos con gotas de sudor en la frente. Señora Vargas, hemos venido en nombre de los antiguos empleados. Por favor, sea magnánima. La situación de la empresa es muy mala. Estamos al borde de no poder pagar los salarios. ¿Y qué tengo yo que ver con eso? Pregunté, fingiendo sorpresa. Yo ya he dejado Innovatec Torres. Pero, la señora Gutiérrez intervino, con los ojos enrojecidos. Usted sabe, señora Vargas, que los empleados veteranos como nosotros tenemos familias que mantener. Si la empresa quiebra... Clara, a mi lado, se burló. Cuando Alejandro Torres mantenía a su amante, ¿se acordaba de empleados veteranos como ustedes? Los rostros de varias personas se tornaron incómodos. El señor Campos continuó a la fuerza. El director Torres también se arrepiente de sus errores. Dijo que si usted salva la empresa, aceptará cualquier condición. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando a los peatones, pequeños como hormigas, que pasaban por abajo. Alejandro, qué astuto usando la carta de la compasión. Sabía que yo tenía un punto débil y envió a estos antiguos empleados como emisarios. Señor Campos, dije, volviéndome con calma. Vuelva y dígale a Alejandro Torres que si realmente se preocupa por sus empleados, que pague sus salarios con el dinero de las joyas y los coches de lujo que le compró a Sofía Ramos. Señora Vargas. El señor Campos se arrodilló de repente. Lágrimas brotaron de sus viejos ojos. Por el difunto señor Torres, padre, por favor. Mi corazón vaciló. El difunto señor Torres, padre de Alejandro, un empresario respetado, me había tratado como a su propia hija. Antes de morir, me tomó la mano y me dijo, Elena, por favor, cuida de mi Alejandro. La vibración de mi móvil interrumpió mis pensamientos. Alerta de seguridad. Alejandro Torres accediendo remotamente al servidor de la empresa. Llamé inmediatamente al jefe del equipo técnico. Activen el plan B. Dejen que entre. Colgué y ayudé al señor Campos a levantarse. Póngase de pie. En memoria del difunto señor Torres, les daré una oportunidad a los empleados de Innovatec Torres. Quienes deseen unirse a Vargas Tech mantendrán su salario y su puesto. Varias personas se miraron. No esperaban que yo respondiera así. En cuanto a Alejandro Torres, dije con una sonrisa fría, en este momento está cavando su propia tumba. Justo cuando los antiguos empleados se fueron, el jefe técnico llamó, emocionado. Señora Vargas, el pez ha picado el anzuelo.
Alejandro Torres realmente está robando el código del proyecto Aurora 2. Pero no sabe que es una versión señuelo que preparamos especialmente. Rastreen su IP y recopilen todas las pruebas, ordené. Y avisen a la policía. Clara se acercó. ¿Realmente vas a llevarlo hasta el final? Negué con la cabeza. Él ha elegido el camino de la autodestrucción. Encendí el ordenador y abrí la pantalla de vigilancia en tiempo real. Alejandro estaba en su despacho, sonriendo siniestramente mientras miraba su ordenador, sin saber que había caído en una trampa. De repente, sonó una llamada de un número desconocido. Dudé un momento antes de contestar. Señora Vargas, soy Sofía Ramos. La voz al otro lado del teléfono era tensa y urgente. Tengo información importante. Sobre cómo Alejandro planea tenderle una trampa. Tenemos que vernos en persona. Arqueé una ceja. ¿Por qué debería creerte? Porque sé que esta noche intentará transferir los últimos 20 millones de vuestra cuenta conjunta. Sofía bajó la voz. Y está preparando pruebas para acusarla de filtrar secretos comerciales. A las 3:30, en la cafetería del Hotel Palace. Venga o no, es su decisión. La llamada se cortó. Clara y yo nos miramos. Es una trampa, seguro, dijo Clara con firmeza. Pero si es verdad, me quedé pensativa. El momento coincide demasiado bien con el acceso de Alejandro a nuestro servidor. ¿Así que vas a ir? Claro que voy a ir, dije con una sonrisa. Por supuesto, con todas las precauciones. A las 2:50, entré sola en la cafetería del Hotel Palace y me senté en una mesa junto a la ventana. Llevaba un micrófono en miniatura oculto en la ropa interior y mi móvil estaba configurado para una llamada de emergencia. No muy lejos, había guardaespaldas disfrazados de clientes. Sofía llegó 10 minutos tarde. Llevaba gafas de sol y una mascarilla, y entró con aire furtivo. Parecía mucho más demacrada que la última vez que la vi. No había bolsos de lujo ni joyas, e incluso su manicura estaba descuidada. ¿Señora Vargas? Se sentó y bajó la voz. Alejandro quiere destruirla. Removí mi café tranquilamente. ¿No es eso lo que ya está haciendo? No, me refiero a que va a usar medios ilegales, dijo Sofía, mirando nerviosamente a su alrededor. Ha contratado a un hacker para atacar su sistema y fabricar pruebas de que usted filtró secretos de Innovatec Torres para meterla en la cárcel. Interiormente me sorprendí, pero no mostré ninguna emoción. ¿Por qué me cuentas esto? Sofía se mordió el labio. Porque es un cabrón. Me prometió una casa y un coche, y ahora hasta me ha cancelado la tarjeta de crédito. El miedo apareció en sus ojos, y he descubierto que hay otra persona detrás de él. ¿Quién? No sé su nombre. Solo le oí hablar por teléfono de los planes del presidente. De repente, Sofía me cogió la mano. Señora Vargas, tengo pruebas, pero tiene que garantizar mi seguridad. Retiré mi mano. ¿Qué pruebas? Sacó un USB de su bolso. Aquí están los registros de las transferencias de dinero de Alejandro y una grabación de su llamada con ese presidente. Quiero 5 millones de euros en efectivo. Miré el USB. Una alarma sonó en mi cabeza. Era demasiado fácil. Parecía un cebo preparado especialmente para mí. Deja el USB. Después de verificarlo, consideraré tu petición. Le deslicé la llave de una habitación de hotel. Regístrate con este nombre y no contactes a Alejandro. Sofía dudó un momento, pero finalmente dejó el USB y se fue a toda prisa. Llamé inmediatamente al equipo técnico y les ordené que escanearan el USB de forma remota, sin conectarlo a ningún dispositivo hasta que se confirmara su seguridad. Al volver a la empresa, el equipo técnico informó. Los datos superficiales del USB contenían efectivamente registros de transferencias de Alejandro y un archivo de audio sospechoso, pero ocultaba un programa troyano, diseñado para robar los datos del ordenador una vez conectado. Era una trampa, como sospechaba, dijo Clara, conteniendo la respiración. No del todo, dije, reproduciendo la grabación de mi conversación con Sofía. Ha filtrado información importante. Como ese presidente, por ejemplo. Marcos Serrano, dijo Clara, abriendo los ojos como platos. ¿Te refieres a vuestro archienemigo? Asentí. Si Alejandro se ha aliado con él, el problema es mucho más complejo. Mientras hablábamos, mi secretaria llamó a la puerta. Señora Vargas, la presentación está lista. Todos los periodistas han llegado. Hoy era el día de la presentación del proyecto Aurora 2 de Vargas Tech. Elegí deliberadamente un hotel frente a la sede de Innovatec Torres para el evento. Desde el escenario, bajo los flashes de las cámaras, presenté con calma el nuevo producto. La velocidad de procesamiento de Aurora 2 es 10 veces superior a la de la generación anterior, pero su consumo de energía se ha reducido en un 30%. Ya hemos asegurado pedidos del Ministerio de Defensa y de 3 empresas del Fortune 500. Un atronador aplauso resonó en la sala.
De repente, la puerta trasera del salón se abrió de golpe. Alejandro Torres entró corriendo con rostro feroz. Los guardias de seguridad lo detuvieron inmediatamente, pero él gritó a pleno pulmón. Elena Vargas, has robado la tecnología clave de Innovatec Torres y tienes el descaro de hacer una presentación. El salón se llenó de murmullos, y los periodistas tomaron fotos frenéticamente. Sin cambiar de expresión, hice un gesto a los guardias para que se apartaran. Señor Torres, si tiene pruebas, le invito a que inicie un procedimiento legal, dije con calma al micrófono. Pero antes de eso, ¿podría explicar por qué irrumpió en el servidor de nuestra empresa anoche? En la gran pantalla, oportunamente, se proyectaron los registros de la dirección IP de Alejandro iniciando sesión en nuestro sistema y todo el proceso de descarga de archivos. El rostro de Alejandro se tornó lívido. Tú, me tendiste una trampa. ¿Una trampa? Dije con sorna, reproduciendo otro video. Era Alejandro en su despacho, sonriendo siniestramente mientras miraba su ordenador. Esta es su expresión después de robar los datos esta mañana. Por cierto, lo que descargó era una versión falsa. Una carcajada estalló en la sala. Alejandro, con el rostro enrojecido, estaba a punto de decir algo cuando una figura familiar subió al escenario y se puso a mi lado. Era Mateo. Como CEO del Grupo de Inversión Ibérico Global, confío plenamente en la directora Vargas y su equipo, dijo Mateo al micrófono. Hemos decidido invertir $2.000 millones adicionales en la próxima fase de investigación y desarrollo de Vargas Tech. Los flashes estallaron como fuegos artificiales. Alejandro, de pie bajo el escenario, parecía que le salían llamas por los ojos. Nos miró a Mateo y a mí como si quisiera matarnos, moviendo los labios en silencio. Ya veréis. Después de la presentación, Mateo insistió en llevarme a casa. En el coche, preguntó preocupado. Alejandro no parecía estar en su sano juicio hoy. Deberías reforzar la seguridad. Ya lo he hecho, dije, sonriéndole agradecida. Gracias por tu apoyo público de hoy. No fue solo por apoyo, dijo Mateo, tomando de repente mi mano. Elena, yo te... El timbre de mi móvil interrumpió sus palabras. Era el detective privado. Señora Vargas, situación de emergencia. Después de salir de la presentación, Alejandro Torres fue directamente a un almacén abandonado en las afueras y se reunió con 5 hombres sospechosos. Los hemos fotografiado portando armas. Mi corazón dio un vuelco. Sigan vigilando e infórmenme constantemente. Colgué. Mateo preguntó con preocupación. ¿Qué ocurre? Dudé un momento, pero decidí contarle la verdad. Después de escuchar la historia, el rostro de Mateo se endureció. Esto ya ha superado los límites de la competencia empresarial. Conozco al comisario jefe de la policía. Todavía no negué con la cabeza. Quiero ver hasta dónde es capaz de llegar Alejandro. Mateo me miró con desaprobación. Es demasiado peligroso. Tengo un plan, dije, dándole una palmadita en la mano. Pero, ¿puedes hacerme un favor? Investiga los movimientos recientes de Marcos Serrano. ¿Marcos Serrano? Mateo frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver él con todo esto? Espero que nada, dije, mirando el paisaje que pasaba por la ventana. Porque si no, esto se va a poner muy feo. Al volver a casa, encendí el ordenador y revisé las grabaciones de vigilancia. Alejandro ya había vuelto a su casa y estaba destrozando cosas en su despacho como un loco. Sofía, acurrucada en un rincón, fue agarrada por el pelo y arrastrada frente al ordenador. Tú me delataste, ¿verdad? El rugido de Alejandro se oyó claramente a través del micrófono oculto. No, Alejandro, me haces daño, gritó Sofía. No finjas. Hoy Elena Vargas sabía todos mis movimientos. ¿Alguien tuvo que filtrar la información? Alejandro la abofeteó. ¿Fuiste a verla, verdad? No, no fui. Sofía cayó al suelo, sangrando por la boca. Lárgate, y no vuelvas a aparecer por aquí. Alejandro le dio una patada en las costillas. Sofía se acurrucó de dolor. Apagué el video. Sentí una opresión en el pecho. Aunque odiaba a Sofía, ver una escena tan violenta me revolvió el estómago. Justo cuando iba a llamar al detective, mi móvil sonó primero. Señora Vargas, Sofía Ramos ha escapado de casa de Alejandro Torres. Ahora está en urgencias del Hospital La Paz, dijo el detective con urgencia. Está gravemente herida, pero insiste en que tiene que verla. Miré el reloj. Ya pasaban de las 11 de la noche. Voy para allá. El frío olor a desinfectante del hospital me golpeó en la nariz.
La luz blanca y cruda proyectaba sombras grotescas en el rostro amoratado de Sofía. Con dedos temblorosos, se aferraba a la barandilla de la cama. «Quiere matarme», dijo Sofía, con la voz rota. Descubrió que había estado mirando su ordenador. Me entregó un móvil. En la pantalla, el rostro feroz de Alejandro hablaba a la cámara. «Pedro, necesito que secuestres a alguien, a Elena Vargas. Si lo consigues, te daré 5 millones en efectivo». La mirada de Alejandro en el vídeo era de pura locura, completamente diferente del empresario afable que yo conocía. Al fondo, se veía débilmente una caja fuerte con la etiqueta Plan Vargas. «¿Cuándo grabó esto?», pregunté en voz baja. «Ah, ayer», dijo Sofía, tosiendo dolorosamente. Una enfermera se acercó rápidamente para atender sus heridas. Ella apartó la mano de la enfermera. «No hay tiempo. Van a actuar esta noche». Clara, a mi lado, contuvo la respiración. «Elena, tenemos que llamar a la policía ahora mismo». Negué con la cabeza y le devolví el móvil a Sofía. «El video no muestra una intención criminal clara. Es difícil que sirva como prueba». Me volví hacia Sofía. «¿Por qué me ayudas?». Una emoción compleja cruzó sus ojos. «No te estoy ayudando a ti. Me estoy salvando a mí misma». Volvió a toser. «Alejandro está loco. Hay otra persona detrás de él. Marcos Serrano». Cuando pronuncié el nombre, Sofía asintió. De repente, me agarró la muñeca. «Señora Vargas, tenga cuidado con Pedro el Culebra. Tiene un tatuaje de una serpiente en el brazo». Antes de que terminara de hablar, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Mateo entró corriendo, jadeando. «Elena, acabo de enterarme. La gente de Alejandro te está siguiendo». Llamé inmediatamente a mis guardaespaldas. «Todos, prepárense para evacuar frente a la casa». Me volví hacia Mateo. «¿Puedes hacerme un favor? Lleva a Sofía a un lugar seguro». «No», dijo Sofía, negando con la cabeza, aterrorizada. «Me encontrarán. Pedro el Culebra tiene contactos en la policía». Mateo pensó un momento y dijo: «Conozco a alguien en el Hospital Militar Gómez Ulla. Puedo conseguir protección especial». Asentí, tomando una decisión rápida. «Clara, tú acompaña al señor Castillo para escoltar a Sofía. Yo iré por otro camino para distraerlos». «Es demasiado peligro», gerontó Clara, inquieta. «No hay tiempo para discutir». Revisé el spray de pimienta y la alarma personal en mi bolso. Su objetivo es capturarme viva. Mi vida no correrá peligro por ahora. Antes de irme, miré a Sofía por última vez. «Si me hubieras estado engañando, si tu intención era hacerme daño, no me habrías contactado arriesgándote tanto», dijo Sofía con una sonrisa amarga. «Señora Vargas, lo siento. Esa disculpa fue tan inesperada». Me detuve un momento, luego me di la vuelta y me fui. El aparcamiento subterráneo estaba vacío y silencioso. El eco de mis tacones era el único sonido. Mis guardaespaldas se dispersaron, vigilando cada rincón. Recibí un mensaje del detective privado. Pedro el Culebra Jiménez, 38 años, exmiembro de las Fuerzas Especiales, antecedentes por lesiones. Rasgo distintivo: tatuaje de serpiente en el brazo izquierdo. Coincide con la descripción del principal sospechoso en el caso del incendio provocado en la planta química del Grupo Vargas hace 15 años. Mis dedos temblaron. En aquel incendio de hace 15 años murieron 2 trabajadores del turno de noche. Mi padre siempre había sospechado de Marcos Serrano, pero nunca hubo pruebas. Si el Culebra era realmente el pirómano... «Señora», suba, dijo un guardaespaldas, abriendo la puerta de mi Mercedes. Justo cuando iba a subir, unas luces cegadoras me deslumbraron desde un lado. 3 todoterrenos negros se abalanzaron sobre nosotros, rodeándonos. El agudo chirrido de los neumáticos contra el asfalto resonó en el aire. «Cuidado». Un guardaespaldas me empujó detrás de un pilar mientras sacaba su pistola. Un disparo resonó de repente. El guardaespaldas cayó, alcanzado en el hombro. Los demás formaron rápidamente un escudo protector, pero el enemigo los superaba en número, y pronto cayeron 2 más. Me agazapé detrás de un coche, intentando llamar a la policía, pero no había señal. Alguien había activado un inhibidor. Un hombre con el rostro lleno de cicatrices saltó de un todoterreno. El tatuaje de una serpiente en su brazo izquierdo era especialmente visible bajo las luces. Era el Culebra. «Señora Vargas, no se esconda», dijo, sonriendo siniestramente mientras caminaba hacia mí. «El señor Torres la invita a tomar una copa». Contuve la respiración y saqué sigilosamente el spray de pimienta de mi bolso. Los pasos se acercaban. En el momento en que se inclinó para agarrarme, me levanté bruscamente y le rocié los ojos. «¡Ah, mis ojos!», el Culebra gritó, cubriéndose la cara. Aproveché la oportunidad para correr hacia lo más profundo del aparcamiento. Detrás de mí, oía un caos de pasos y maldiciones. De repente, una sombra apareció en una esquina. Casi grité.
Elena por aquí, era Mateo. Me cogió de la mano y me llevó a un pasillo de servicio. Zigzagueamos hasta salir por una puerta trasera a un callejón, donde subimos a una moto que tenía preparada. El motor rugió. El viento frío me golpeaba la cara. Me abracé con fuerza a la cintura de Mateo. Mi corazón latía desbocado, como si fuera a estallar. ¿Sofía está a salvo?, grité por encima del rugido del viento. «Está en el Gómez suya», respondió Mateo sin mirar atrás. «He avisado a la policía. Tenemos que despistarlos». La moto se abrió paso a toda velocidad por callejones estrechos. Varias veces estuvimos a punto de chocar con los coches que nos perseguían. Finalmente, Mateo metió la moto en el sótano de un viejo edificio de apartamentos. «¿Dónde estamos?», pregunté, tratando de calmar mi corazón desbocado. «Uno de mis pisos francos». Me llevó escaleras arriba. «No nos encontrarán aquí por un tiempo». El apartamento era pequeño pero limpio, con todo lo necesario. Mateo me dio un vaso de agua tibia. Mis manos todavía temblaban sin control. «No deberías haber vuelto», dije, sosteniendo el vaso. «Era demasiado peligroso. No podía dejar que te enfrentaras sola a esos locos». Mateo se agachó para mirarme a los ojos. «Elena, esto ya no es una disputa empresarial. Alejandro claramente quiere matarme», dije con una sonrisa amarga. «No, quiere los datos del plan Vargas. Necesita capturarme viva para conseguir la contraseña». Mateo frunció el ceño. «¿Qué plan Vargas?» «Un nuevo material de nanomateriales de uso militar que mi padre y yo hemos desarrollado», expliqué en voz baja. «Si tiene éxito, revolucionará el mercado de los equipos de protección balística. Marco Serrano siempre lo ha codiciado». «Entonces, ¿el acercamiento de Alejandro a ti fue por eso desde el principio?». Esa pregunta fue como un cuchillo en mi corazón. Recordé la mirada ardiente de Alejandro cuando nos conocimos, sus manos temblorosas al pedirme matrimonio y su expresión en nuestra primera noche de bodas cuando dijo: «Te amaré solo a ti toda la vida». ¿Era todo una actuación? Mi móvil vibró de repente. Era un mensaje cifrado de Clara. «Sofía ha despertado. Tiene información importante. El tatuaje de El Culebra es una cobra real enroscada en una daga. Coincide con la declaración del testigo del incendio de la planta química. Y me ha dado esto». La foto adjunta mostraba un viejo archivo. En él, junto a una foto de un joven Alejandro, ponía: «Lista de estudiantes becados por Marcos Serrano». Contuve la respiración. La conexión entre Alejandro y Serrano se remontaba mucho más atrás de lo que imaginaba. «Necesito más pruebas». «Pregúntale a Sofía sobre la caja fuerte», respondí rápidamente. Mateo comprobó el exterior por la ventana y cerró las cortinas. «Quédate aquí esta noche. Yo saldré para distraerlos». «No». Le agarré el brazo. «El Culebra ha visto mi cara. Es demasiado peligroso. Tú eres su objetivo, no yo», dijo Mateo, tomando suavemente mi mano. «Elena, hay algo que siempre he querido decirte». Un golpe en la puerta sonó de repente. Nos quedamos helados. Mateo me hizo una seña para que me escondiera en el dormitorio mientras él se acercaba a la puerta. «¿Quién es?». «Enviados del comisario jefe», respondió una voz masculina grave. «Señor Castillo, por favor, abra la puerta. Ya están a salvo». Mateo comprobó por la mirilla antes de abrir. 2 policías de paisano estaban fuera. Uno de ellos dijo: «Alejandro Torres y Pedro El Culebra Jiménez han sido detenidos. Pero recomendamos a la señora Vargas que no vuelva a su casa por el momento». «¿Detenidos? ¿Cómo los encontraron?», pregunté, sorprendida. «Gracias a la prueba de grabación que proporcionó la señorita Ramos», dijo el oficial, entregándome un móvil. Se arriesgó mucho. En la grabación, la voz de Alejandro era clara. «Pedro, sea como sea, tienes que atrapar a Elena Vargas esta noche. El señor Serrano no puede esperar más. Es en nanomaterial. La semana que viene se firma el contrato con el ejército». Me quedé helada. Efectivamente, todo era por el plan Vargas. «¿Y Sofía?», le pregunté al oficial. «Todavía está en el hospital. Tenemos personal protegiéndola». El oficial dudó. Me pidió que le dijera que en la caja fuerte de Alejandro hay un archivo llamado Plan Vargas, y que podría estar relacionado con su familia. Plan Vargas, no Proyecto Aurora. Confundida, intercambié una mirada con Mateo. «Tengo que ir al hospital ahora», dije, levantándome. «Necesito preguntarle algo directamente». «Demasiado peligroso», negó el oficial. «Tenemos información de que Marcos Serrano ya ha infiltrado personal de vigilancia en el hospital». «Entonces, con más razón, tengo que ir», insistí. «Si Serrano está involucrado, mi padre tiene derecho a saberlo». Mateo suspiró. «Iré contigo. Pero tenemos que seguir las indicaciones de la policía». Bajo un meticuloso plan policial, llegamos en secreto al hospital militar en un vehículo disfrazado de ambulancia.
Sofía estaba en una sala especial, con 2 policías armados en la puerta. Al verme entrar, se incorporó con dificultad. Señora Vargas, lo siento. No sabía que las cosas llegarían a este punto. ¿Cómo conseguiste esa grabación? Pregunté sin rodeos. Instalé un micrófono en su despacho, dijo Sofía, bajando la cabeza. Originalmente, quería encontrar algo para chantajearlo y sacarle más dinero. ¿Qué es el Plan Vargas? Sofía negó con la cabeza. Solo oí ese nombre cuando Alejandro y Serrano hablaban por teléfono. Creo que se trata de un accidente de hace 15 años. Mi corazón dio un vuelco. Hace 15 años fue el año del incendio de la planta química. ¿Algo más? Pregunté con urgencia. Alejandro dijo que tenía que secuestrar al señor Vargas, que solo así usted entregaría toda la tecnología. De repente, Sofía me agarró la mano. Me levanté bruscamente y llamé inmediatamente a mi padre, pero no contestó. Tampoco en el teléfono de casa. Tengo que volver, le dije a Mateo. Mi padre está en peligro. Espere, me llamó Sofía. Sacó una llave de debajo de la almohada. Es la llave de la habitación secreta de la villa de Alejandro. La caja fuerte está allí. Puede que encuentre las respuestas que busca. En la pequeña etiqueta ponía, despacho, detrás del óleo. Tomé la llave. ¿Por qué me ayudas? Volví a hacer la misma pregunta. Lágrimas asomaron a los ojos de Sofía, porque yo también soy una esposa utilizada. Solo cuando me golpeó y escuché lo que dijo, me di cuenta de que para él, yo no era nada. Antes de salir de la habitación, me volví a mirarla. Gracias. Yo me haré cargo de tus facturas médicas. Cuando te recuperes, si quieres empezar de nuevo, habrá un puesto para ti en Vargas Tech. Sofía se quedó atónita, y luego rompió a llorar. En el pasillo del hospital, Mateo hablaba por teléfono con el comisario jefe. Cuando colgó, su rostro estaba serio. La policía ya ha ido a proteger a tu padre, pero la villa de Alejandro... Tengo que ir, dije con firmeza. La verdad de hace 15 años podría estar en esa caja fuerte. Mateo guardó silencio un momento. Iré contigo, pero prométeme que si hay peligro nos retiraremos inmediatamente. La noche era oscura como la tinta. La villa de Alejandro se alzaba negra en la ladera de la colina, como una bestia agazapada. La policía nos confirmó que Alejandro estaba detenido. El Culebra y sus hombres habían huido, y la villa estaba temporalmente vacía. Evitamos la puerta principal y saltamos la valla del jardín trasero para entrar en el despacho. Las cortinas estaban corridas. Mateo iluminó con una pequeña linterna un enorme óleo. Era un retrato del padre de Alejandro. Detrás del óleo, efectivamente, había una caja fuerte oculta. Inserté la llave que me dio Sofía e introduje la contraseña que Alejandro usaba a menudo. El cumpleaños de su padre. La caja fuerte se abrió. Dentro, además de fajos de billetes y varios pasaportes, destacaba un archivo con la etiqueta Plan Vargas. Con manos temblorosas, abrí el archivo. Desde la primera página, sentí como si me hubieran arrojado a un pozo de hielo. Resumen de la operación de incendio provocado en la planta química de Javier Vargas. Éxito en la simulación de accidente. Objetivos. 2 trabajadores fallecidos. Ejecutor. Pedro Jiménez, el Culebra. Planificador. Marcos Serrano, padre de Alejandro Torres. Debajo, había 2 fotos. Una era de un trabajador nocturno de la planta química de mi padre. La otra era del padre de mi compañera de cuarto de la universidad, Laura. ¿Cómo puede ser? Mi mente era un caos. Mateo pasó rápidamente las páginas del archivo y de repente sacó una foto amarillenta. Dios mío. En la foto, un joven Marcos Serrano y el padre de Alejandro posaban juntos. El fondo era un laboratorio. En el reverso ponía éxito de la investigación, 1989. ¿El padre de Alejandro era un hombre de Marcos Serrano? Entonces lo entendí todo. Por eso conspiraron para incriminar a mi padre y hacer que Alejandro se acercara a mí. No es solo eso, dijo Mateo, señalando otro archivo. Mira esto. Era un plan detallado. El título era Adquisición de la tecnología clave de nanomateriales de Vargas a través del matrimonio. La fecha era de 3 meses antes de que yo conociera a Alejandro. Mis piernas flaquearon y casi no pude sostenerme. Mateo me sujetó rápidamente. Elena, todo. Todo fue una mentira, mi voz temblaba. Esas dulces palabras, la romántica pedida de mano, incluso su expresión cuando dijo que quería tener hijos. Mateo me abrazó con fuerza. Ahora no es momento de derrumbarse. Serrano podría haber ido a por tu padre. Tenemos que darnos prisa.
Antes de que terminara de hablar, un ruido de cristales rotos vino de abajo, seguido de fuertes pisadas. No era una sola persona. ¿Quién ha venido? Mateo apagó rápidamente la linterna. Podría ser el culebra. Contuvimos la respiración y escuchamos los pasos acercándose. Mi móvil vibró de repente. Era un mensaje de Clara. Urgente. Los hombres de Serrano han secuestrado a tu padre. Quieren intercambiarlo por todos los datos del plan Vargas. Me han dado esta dirección. La foto adjunta mostraba a mi padre atado a una silla. Tenía sangre en la comisura de los labios, pero su mirada seguía siendo fiera. Me mordí el labio para reprimir un grito. Mateo vio el mensaje y respondió rápidamente. ¿Has avisado a la policía? El comisario dice que no puede actuar sin una ubicación precisa. Un movimiento en falso podría ponerlo en peligro. Abajo, se oían ruidos de gente registrando la casa. Los intrusos estaban buscando. Mateo me metió en un almacén secreto junto al despacho. Marcó otro número. Javi, soy yo. Necesito apoyo urgente. Colgó y me susurró. Es un antiguo compañero de las fuerzas especiales. Llegará en 10 minutos. Tenemos que aguantar. Asentí y saqué de mi bolso el spray de pimienta y un bolígrafo táctico. Mateo arqueó una ceja, sorprendido. ¿Estás bien preparada? Desde que descubrí la verdad sobre Alejandro, no he tenido un momento de paz, dije con una sonrisa amarga. Los pasos ya estaban en las escaleras. Contuvimos la respiración. Una voz áspera sonó. Jefe, hemos registrado todo el piso de arriba. No hay nadie. Seguid buscando, era la voz de El Culebra. El señor Serrano dijo que ella vendría a por estas cosas, seguro. De repente mi móvil se deslizó de mi bolsillo y cayó al suelo con un pequeño ruido. ¿Qué ha sido eso?, preguntó El Culebra bruscamente. Sube a ver. Mateo me hizo una seña para que me quedara quieta, y se deslizó silenciosamente hacia la puerta. En el momento en que el primer matón abrió la puerta, Mateo lo golpeó en el cuello con el canto de la mano. El hombre cayó con un gemido. «Chico», gritó El Culebra desde abajo. «¿Qué pasa?». Al no haber respuesta, El Culebra maldijo y subió las escaleras. Los pasos se acercaban. Mateo cogió la pistola del matón caído y me hizo un gesto. Cuando El Culebra apareció en la puerta, Mateo se abalanzó sobre él. Los dos rodaron por el suelo, luchando. Aproveché la oportunidad para salir corriendo y rociar spray de pimienta en los ojos del otro matón. Cuando se cubrió la cara gritando, le di una patada en la entrepierna con el tacón. El matón cayó de rodillas. La lucha entre Mateo y El Culebra fue brutal. Rodaron desde el pasillo hasta las escaleras. De repente, El Culebra sacó una daga y apuñaló a Mateo en el abdomen. «¡Cuidado!», grité, cogiendo un jarrón y lanzándoselo a la cabeza a El Culebra. El jarrón se hizo añicos y El Culebra se tambaleó. La hoja de la daga rozó el brazo de Mateo, dejando un rastro de sangre. Mateo aprovechó para golpear a El Culebra con el codo, dejándolo inconsciente. Las sirenas de la policía se oyeron a lo lejos, acercándose. Las fuerzas especiales finalmente habían llegado. Mientras los sanitarios atendían la herida de Mateo, entregué inmediatamente el archivo del plan Vargas al oficial al mando. Mi padre ha sido secuestrado por Marcos Serrano. Me han dado esta dirección. Le mostré el mensaje de Clara. Por favor, salven a mi padre. El oficial, después de confirmar, dio la orden de inmediato. Atención a todas las unidades. Objetivo: fábrica de cemento abandonada al este. Se sospecha que un individuo peligroso retiene a un rehén. Nombre de la operación: Fénix. Salida inmediata. Mateo insistió en ir con nosotros. En el coche, me apretó la mano con fuerza. Estará bien. Tu padre es un exmilitar. No se rendirá tan fácilmente. Me apoyé en su hombro. Las lágrimas finalmente brotaron. Si algo le pasa a mi padre, no le pasará nada, dijo Mateo, besándome en la frente. Te lo prometo. Los coches de policía corrían a toda velocidad en la oscuridad. A lo lejos, las altas chimeneas de la fábrica de cemento se veían débilmente. Allí, estaba a punto de comenzar una batalla a vida o muerte. Y esta vez, ya no me escondería detrás de nadie. Los neumáticos del coche de policía chirriaron al detenerse en el suelo embarrado. La silueta negra de la fábrica de cemento abandonada se alzaba en la noche como una bestia colosal. Agarré con fuerza la manija de la puerta, mis nudillos blancos. Señora Vargas, debe permanecer en el vehículo de mando, dijo un oficial, posando una mano en mi hombro. Es el protocolo estándar en una operación de rescate de rehenes. Es mi padre. Aparté su mano. Si los hombres de Serrano se dan cuenta de que la policía está aquí, lo primero que harán será hacerle daño. Mateo, con la sangre manchando el vendaje de su brazo, me siguió. Comisario, déjela ir.
El señor Vargas es un exmilitar. Si hay un enfrentamiento, Elena puede convencer a su padre para que coopere con el rescate. El oficial dudó un momento y finalmente asintió. Manténgase pegada a mí y obedezca las órdenes sin rechistar. Las fuerzas especiales se desplegaron como fantasmas, rodeando la fábrica. Las cámaras de infrarrojos detectaron 4 fuentes de calor en el tercer piso del ala este. 3 de pie, una sentada. Debían ser mi padre y sus captores. Francotirador en posición por se escuchó un informe frío por la radio. Pero el ángulo no es bueno. Se recomienda una entrada forzada. Mi corazón latía como un tambor, y un sudor frío me recorrió la espalda. Mi padre ya tenía 70 años. Aunque fuera un exmilitar, ¿podría soportar una situación así? Esperen. Agarré de repente al oficial. Déjenme subir primero. Lo que Serrano quiere son los datos del plan Vargas. Puedo fingir que he venido a intercambiarlos. Es demasiado peligroso, se opuso Mateo de inmediato. Es más seguro que una entrada forzada, expliqué rápidamente. Ustedes me seguirán ocultos. En cuanto confirme que mi padre está a salvo, inician la operación. Tras una breve discusión, la policía accedió a regañadientes a mi plan. Me quité la chaqueta, quedándome solo con una camisa blanca. Me solté el pelo para parecer lo más inofensiva posible. Mantenga la comunicación, dijo el oficial, entregándome un auricular en miniatura. Si hay alguna señal anómala, dé la señal inmediatamente. Al entrar en la fábrica de cemento, el olor a hormigón podrido y a hierro oxidado me golpeó. Cada paso que daba, mi corazón latía más rápido, pero me obligué a mantener la calma. La puerta del tercer piso del ala este estaba entreabierta, y una tenue luz se filtraba. «Papá, ya estoy aquí», pensé, empujando la puerta. La escena que vi me heló la sangre. Mi padre estaba atado a una silla de metal. Tenía un hematoma en la comisura de los labios y su camisa estaba salpicada de sangre, pero su espalda seguía recta y su mirada era tan afilada como la de un halcón. 3 hombres corpulentos lo rodeaban, uno de ellos apuntándole a la sien con una pistola. «Señora Vargas, ha llegado justo a tiempo», dijo el hombre de la pistola, sonriendo y mostrando unos dientes amarillentos. «¿Ha traído los datos?» Levanté un USB. «Aquí están. Suelten a mi padre primero». «Primero comprobaremos la mercancía», dijo el hombre, haciendo un gesto a uno de sus secuaces. Retrocedí un paso. «Suéltenlo primero. No me dirán que 3 hombres le tienen miedo a una mujer». Mi padre levantó la cabeza bruscamente, sus ojos llenos de sorpresa y preocupación. «Elena, vete. No te preocupes por mí. Cállate, viejo». El hombre de la pistola golpeó a mi padre en la cabeza con la culata. «Basta», grité. «Si lo tocan una vez más, destruiré los datos ahora mismo». El hombre entrecerró los ojos. Finalmente hizo un gesto a su secuaz para que desatara a mi padre. Mi padre se tambaleó, pero rápidamente recuperó el equilibrio. «Hija tonta, no deberías haber venido». «Papá». Mi voz se quebró, conteniendo las lágrimas a duras penas. «¿Estás bien?» «No me voy a morir», dijo mi padre, frotándose las muñecas y mirando a los secuestradores. En mis tiempos, 3 tipos como estos no eran ni para calentar. En mi auricular oí la voz del oficial, francotirador, objetivo fijado. «Listo». «Esperen», dije fingiendo toser para ocultar mi voz. «¿Dónde está Marco Serrano? Necesito verlo». Los secuestradores intercambiaron miradas. El hombre de los dientes amarillos se burló. «¿Crees que el señor Serrano es alguien a quien puedes ver cuando quieras? Entonces estos datos...» Hice ademán de arrojar el USB al suelo. «No». El hombre de los dientes amarillos entró en pánico. Vale, preguntaré». Sacó su móvil y habló en voz baja. Después de unas pocas palabras, su rostro se endureció. «El señor Serrano dice que los datos son falsos». Mi corazón dio un vuelco. «¿Cómo lo sabía Serrano?» «Dijo que Elena Vargas no se rendiría tan fácilmente», dijo el hombre, apuntándome de repente con la pistola. «Última oportunidad. ¿Dónde están los datos reales?» Mi padre se abalanzó ferozmente sobre el hombre de los dientes amarillos. Ambos cayeron al suelo. Los otros 2 secuestradores corrieron inmediatamente. Uno agarró a mi padre, el otro vino hacia mí. «Entren», grité al auricular. Al mismo tiempo, saqué una pistola taser de detrás de mi cintura. El sonido de los cristales rompiéndose resonó de repente. Las fuerzas especiales irrumpieron por las ventanas. Los secuestradores fueron reducidos antes de que pudieran reaccionar. El hombre de los dientes amarillos forcejeó y apuntó su pistola a mi padre. ¡Bang! El disparo fue ensordecedor en el espacio cerrado. Miré a mi padre, aterrorizada, pero estaba ileso. Una bala había alcanzado la muñeca del hombre de los dientes amarillos, y la pistola cayó al suelo. Un disparo preciso del francotirador. «Papá». Corrí y lo abracé. Las lágrimas finalmente brotaron. Mi padre me acarició el pelo. Su voz estaba ronca.
Mi pequeño Fénix, ya has crecido. Los policías controlaron rápidamente la escena. Mateo entró corriendo y, al vernos a salvo, soltó un largo suspiro de alivio. Recogió el USB que se me había caído. Está vacío, dije, secándome las lágrimas. Marco Serrano tenía razón. No me rindo tan fácilmente. De vuelta en la comisaría, mi padre nos contó cómo había sido secuestrado. Estaba en su despacho cuando oyó un ruido abajo. Al salir a ver, fue reducido con una pistola Taser. Su método es profesional. No son secuestradores comunes, dijo mi padre, frunciendo el ceño. Probablemente mercenarios. Deben ser los hombres de Serrano, dije, apretando los puños. Pero, ¿cómo supo que los datos eran falsos? Mateo se enderezó de repente. Micrófonos. Mi casa podría tener micrófonos. La policía registró inmediatamente la finca de los Vargas. Efectivamente, encontraron varios micrófonos en el despacho y el salón. Aún más escalofriante, había una cámara en miniatura oculta en el detector de humos del dormitorio de mi padre. ¿Cuánto tiempo nos ha estado vigilando Serrano? Me quedé helada. Al menos desde que Alejandro Torres fue detenido, dijo un oficial con solemnidad. Ha estado dirigiendo todo a distancia. En la sala de interrogatorios, la mente de Alejandro ya se había derrumbado. Mientras observábamos a través del cristal unidireccional, golpeaba la mesa histéricamente. Serrano es el autor intelectual. Yo solo seguía sus órdenes. ¿Qué órdenes?, preguntó fríamente el inspector. Acercarme a Elena Vargas y robar la tecnología de nanomateriales de la familia Vargas, dijo Alejandro tirándose del pelo. Pero no contaba con enamorarme de ella. Eso no estaba en el plan. Me burlé. ¿Amor? ¿Tenía el derecho a usar esa palabra? ¿Y el incendio de la planta química de hace 15 años? Inquirió el inspector. Alejandro se calló de repente. Su mirada vaciló. También fue idea de Serrano. Dijo que la familia Vargas le debía algo. ¿Qué deuda? Javier Vargas y Marco Serrano eran socios originalmente, dijo Alejandro, lamiéndose los labios secos. Desarrollaron juntos los nanomateriales, pero Javier patentó la tecnología a su nombre y echó a Serrano. Mi padre se levantó de un salto. Eso es una sarta de mentiras. Fue Serrano quien robó los resultados de mi investigación. Le cogí la mano. Papá, cálmate. Está intentando provocarte a propósito. El interrogatorio continuó. Alejandro confesó más detalles. ¿Cómo Serrano planeó el incendio? ¿Cómo lo preparó para que se acercara a mí? E incluso cómo, después de la boda, obtenía información sobre el progreso de la investigación de mi padre a través de mí. Así que aquella cita a ciegas, mi voz tembló, también fue planeada. No del todo, dijo Alejandro con una extraña sonrisa. Mateo Castillo también era uno de los objetivos, pero se fue al extranjero. Serrano dijo que la familia Castillo tenía demasiadas influencias y era difícil de controlar. ¿Mateo? Miré sorprendida al hombre que estaba a mi lado. Su rostro estaba sombrío, su mandíbula tensa. ¿Serrano me incluyó en sus cálculos? Al salir de la sala de interrogatorios fuimos directamente a la habitación de hospital de Sofía. Se había recuperado bastante. Al vernos se incorporó inmediatamente. Señora Vargas, me alegro de que su padre esté a salvo. Iré al grano, dije. Señorita Ramos, ¿sabe algo más sobre Marco Serrano? Se mordió el labio. No mucho, pero una vez oí a Alejandro hablar por teléfono. Dijo que era hora de pagar una deuda de hace 15 años, que Javier Vargas tenía que pagar el precio. ¿Pagar el precio? Mi padre frunció el ceño. Yo no le debo nada a Serrano. Y... Sofía dudó. Una vez, cuando Alejandro estaba borracho, dijo que había otra persona detrás de Serrano, alguien muy poderoso. En ese momento, Clara entró corriendo. Última hora. Marco Serrano ha solicitado un permiso de salida urgente del país. Su vuelo a Singapur sale en 2 horas. Mateo sacó su móvil inmediatamente. Contactaré con el aeropuerto para detenerlo. No. Le detuve la mano. Déjalo ir. Todos me miraron sorprendidos. Sonreí débilmente. Señor Serrano, ¿ha oído hablar de la expresión cavarse su propia tumba? 3 horas después, mientras el vuelo Scoch 831 de Singapore Airlines se preparaba para despegar, varios policías irrumpieron en la cabina y detuvieron a Marco Serrano, que estaba sentado en primera clase. Los cargos: planificación de secuestro y espionaje industrial. Con la grabación de Sofía y la confesión de Alejandro, las pruebas eran abrumadoras. Pero lo más impactante fue que la policía encontró en el equipaje de Serrano un archivo etiquetado como Plan Vargas. Tras su análisis, se confirmó que contenía secretos militares. Este descubrimiento añadió el cargo de intento de filtración de secretos de Estado a su lista. ¿Cómo sabías que llevaría el archivo encima?, me preguntó Clara más tarde, intrigada. Porque es un hombre codicioso, dije.
removiendo mi café. Alguien como Serrano no confía en los archivos electrónicos. Estaba segura de que intentaría huir con el original. En el apartamento de Mateo, abrimos una botella de vino tinto para celebrar. Mi padre estaba cansado y se fue a descansar, dejándonos a Mateo y a mí en el balcón, contemplando las luces nocturnas de la ciudad. Por los amigos, dijo Mateo, levantando su copa y chocándola suavemente con la mía. Por los amigos, dije, tomando un sorbo de vino. El calor del alcohol bajó por mi garganta y se extendió por mi pecho. No habría podido hacer todo esto sin ti. Bajo la luz de la luna, el perfil de Mateo era especialmente nítido. Se giró hacia mí. Su mirada era profunda. Elena, ahora que todo ha terminado, ¿cuáles son tus planes? ¿Planes? Miré los letreros de neón que parpadeaban a lo lejos. Empezar una nueva vida. Vargas Tech me necesita. Y tengo que cuidar de mi padre. ¿Y yo? De repente dio un paso hacia mí. ¿Estoy yo en tu futuro? La brisa nocturna trajo su aliento a mi mejilla. Mi corazón empezó a latir deprisa. Por un momento, no supe qué responder. Ese secreto del que no te hablé en la universidad, dijo Mateo suavemente. ¿Quieres oírlo ahora? Asentí. De repente, extendió la mano y me acarició la mejilla. Su pulgar rozó mi labio inferior. Contuve la respiración, observando cómo se acercaba lentamente. El agudo timbre de un móvil rompió el momento. Mateo frunció el ceño con decepción, pero contestó. Diga, su expresión se fue endureciendo. ¿Cuándo lo supiste? Voy para allá. ¿Qué pasa? Pregunté, tensa. Sofía ha desaparecido, dijo, colgando el teléfono. Las cámaras del hospital la grabaron saliendo sola, pero dejó una nota. ¿Qué nota? Han venido. Son peores que Serrano. El olor a desinfectante del hospital estaba mezclado con un aura siniestra. La cama de Sofía estaba deshecha, la vía intravenosa arrancada bruscamente. Una mancha de sangre seca en la almohada era especialmente llamativa. Las cámaras solo la grabaron saliendo sola, dijo la enfermera de turno, retorciéndose los dedos nerviosamente. Pero con sus heridas era imposible que pudiera caminar por sí misma. Me agaché y recogí una nota arrugada de debajo de la cama. Escrita con letra temblorosa, decía, han venido. Son peores que Serrano. En el reverso, dibujada con sangre, estaba la letra Z. Mateo tomó la nota y frunció el ceño. ¿Qué significa? Un oficial, después de fotografiar la evidencia, negó con la cabeza. No hay señales de que fuera llevada a la fuerza. Técnicamente, fue una alta voluntaria. No fue voluntaria, lo interrumpí, señalando el marco de la ventana. Hay un arañazo nuevo ahí. Alguien entró desde fuera y se la llevó. Mateo examinó la ventana inmediatamente. En el borde, encontró un pequeño trozo de tela negra. Es un rastro dejado por equipo de escalada profesional. No son secuestradores comunes. De vuelta en el apartamento de Mateo, ya era noche cerrada. Mi padre insistió en volver a su casa, así que le asigné guardias de seguridad en 3 turnos. En la pantalla del ordenador seguían llegando mensajes de Clara. Lo he investigado. Según la base de datos de la Interpol, la C-Trama es el símbolo de una organización criminal internacional que opera en la región de Asia-Pacífico, especializada en el robo de alta tecnología y espionaje industrial. Aún más extraño, en una cuenta offshore de Serrano hay un ingreso reciente de $50 millones de Z Holdings. Y lo más escalofriante, el pasaporte de Alejandro también tenía una marca similar muy pequeña en la cubierta interior. Miré fijamente la pantalla, sintiendo un escalofrío por la espalda. Todo esto era mucho más complicado de lo que imaginaba. Detrás de Serrano y Alejandro había una mano negra aún más grande. Toma un té caliente. Mateo me entregó una taza de té humeante. No te pongas tan nerviosa. La policía la está buscando por todo el país. Su móvil sonó de repente. Era una llamada sin identificador. El rostro de Mateo se endureció y caminó rápidamente hacia el balcón. Diga, a través de la puerta de cristal, vi cómo su espalda se tensaba por un instante. La llamada fue breve, menos de 1 minuto, pero después de colgar, Mateo se quedó allí un buen rato, inmóvil. ¿Qué pasa? Abrí la puerta del balcón. Mateo se giró. Bajo la luz de la luna, su mirada era extraña y afilada. Nada. Asuntos de la empresa. Forzó una sonrisa. Es tarde. Duerme tú en el dormitorio principal. Yo dormiré en el sofá. Algo no encajaba. Conocía demasiado bien su pequeño tic cuando ocultaba sus emociones. Se tocaba inconscientemente el reloj de la muñeca izquierda con la mano derecha. Siempre lo hacía antes de los exámenes en la universidad. Mateo, dije,
mirándolo directamente a los ojos. ¿Quién era? Evitó mi mirada. Un socio. ¿Un socio te pone tan tenso? Me acerqué un paso. Acabo de oír 3 palabras. Plan Z. Mateo levantó la cabeza bruscamente. En sus ojos había una frialdad que nunca antes había visto. Has oído mal. El aire se congeló. Nos enfrentamos, una tensión invisible envolviéndonos. Finalmente suspiró. Hablaremos mañana. Necesitas descansar. Después de que la puerta del dormitorio se cerrara, pegué la oreja a la puerta, escuchando los movimientos de fuera. Unos minutos después, oí un pequeño clic. Era el sonido de Mateo abriendo una cerradura. Abrí la puerta sigilosamente. En el salón Mateo, de espaldas a mí, abría una caja fuerte oculta detrás de un cuadro. Sacó 2 cosas, una pistola y un pasaporte azul oscuro. En el momento en que abrió el pasaporte, vi un símbolo familiar, una serpiente, casi idéntica al tatuaje de El Culebra. Contuve la respiración y accidentalmente golpeé la puerta. Mateo se giró al instante. La pistola ya estaba martillada, apuntando hacia donde había sonado el ruido. No dispares. Salí con las manos en alto. Soy yo. La expresión de Mateo era extremadamente compleja. Bajó lentamente el arma. Deberías estar durmiendo. ¿Qué es eso? Señalé el pasaporte. ¿Por qué tienes un pasaporte con ese símbolo? Guardó silencio un momento. Luego se acercó a grandes zancadas y me agarró de la muñeca. Ven conmigo. El coche de Mateo corría a toda velocidad en la noche. Las luces de la ciudad se veían borrosas por la ventanilla. 20 minutos después, nos detuvimos frente a un discreto edificio gris. No había ninguna señal en la puerta, solo una pequeña cámara apuntándonos. ¿Dónde estamos?, pregunté alerta. Un piso franco. Introdujo una contraseña y la puerta de acero se abrió sin ruido. Cuando entres, lo entenderás. Lo que vi dentro me dejó en shock. Una pared entera estaba cubierta de monitores de vigilancia, mostrando imágenes en tiempo real de toda la ciudad. La otra pared estaba llena de densos archivos, datos y diagramas de relaciones personales. En el centro, un enorme mapa del mundo tenía docenas de puntos rojos, cada uno etiquetado con una Z. No eres un simple empresario, mi voz temblaba. Equipo de Acción Especial de Seguridad de Asia. Nombre en clave Fénix, dijo Mateo, entregándome un expediente. Esta es mi verdadera identidad. El expediente contenía su archivo oficial. Mateo Castillo, 32 años. Agente especial del Centro Nacional de Inteligencia, CNI. Infiltrado hace 6 años con identidad de empresario. Misión. Investigar las actividades de la organización Z en la región de Asia-Pacífico. ¿Así que tu acercamiento a mí también fue parte de la misión? Mi voz se quebró. No, dijo él, agarrándome los hombros con urgencia. Conocerte fue una pura coincidencia. Solo cuando descubrí el símbolo en el pasaporte de Alejandro, sospeché que mi caso podría estar relacionado con la Z. Aparté sus manos. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Era una misión clasificada, dijo con una sonrisa amarga. Y no quería arrastrarte a un peligro aún mayor. Una de las pantallas de la pared se iluminó de repente, indicando una comunicación cifrada entrante. Mateo tecleó rápidamente. Una figura borrosa apareció en la pantalla. El plan Z ha comenzado por, dijo la figura con voz distorsionada. Objetivo confirmado. Datos clave de la tecnología de nanomateriales de Vargas. La operación se iniciará en 48 horas. Sofía es un testigo clave. Debemos encontrarla. Entendido, respondió Mateo secamente. Cuando la comunicación se cortó, me desplomé en una silla. Así que lo que la organización Z realmente quiere es la tecnología de mi padre. No es solo eso. Mateo proyectó otro archivo. Mira, en la pantalla apareció un viejo archivo. Investigación de nanomateriales de los hermanos Vargas, 1987. La foto adjunta mostraba a un joven Marco Serrano junto a un hombre que se parecía en un 70% a mi padre. Ambos sostenían un dispositivo metálico. ¿Hermanos Vargas? Abrí los ojos como platos. Mi padre nunca me dijo que tenía un hermano, porque se le dio por muerto en un accidente de laboratorio en 1989, dijo Mateo, ampliando la escritura en el reverso de la foto. Pero nuestra inteligencia sugiere que podría haber cambiado de identidad y convertirse en el líder de esta organización. Mi mundo se vino abajo. ¿El hermano de mi padre, mi tío, podría ser el cerebro detrás de todo esto? Imposible. Si fuera así, ¿por qué mi padre no me lo habría dicho? Probablemente para protegerte, dijo Mateo suavemente. O quizás él tampoco sabe que su hermano sigue vivo.
Una alarma aguda sonó de repente. Una de las pantallas de vigilancia mostró varias figuras oscuras acercándose al piso franco. Alguien nos ha seguido. Mateo bloqueó rápidamente todas las entradas y sacó otra pistola de un cajón, entregándomela. ¿Sabes usarla? Mi padre me enseñó tiro básico. Tomé el arma. El frío metal me calmó un poco. Mateo cortó rápidamente la corriente principal, dejando solo las luces de emergencia. En la oscuridad, su silueta parecía especialmente afilada. Pégate a mí, vamos a la puerta trasera. Justo cuando nos movíamos hacia el pasillo trasero, un estallido vino de la puerta principal. Cristales rotos, pisadas dispersas. Al menos 6, dijo Mateo, pegando la oreja a la pared. Un equipo táctico profesional. No son matones corrientes. Empujó un cuadro que parecía decorativo. Se reveló un pasaje oculto. Baja por aquí. Conecta directamente con el garaje subterráneo. Mi coche está allí. Justo cuando iba a entrar en el pasaje, oí un sonido metálico. La anilla de una granada cayendo al suelo. ¿Al suelo? Mateo se abalanzó sobre mí. Tras una explosión ensordecedora, el humo llenó el aire. Tosí y levanté la cabeza. Sangre corría por la frente de Mateo, pero todavía sostenía la pistola con firmeza. Me empujó al pasaje y se quedó para cubrir la retaguardia. En el estrecho pasaje, avanzamos casi a gatas. Detrás de nosotros oíamos los pasos y los gritos de nuestros perseguidores. Al final del pasaje había una puerta metálica. Mateo introdujo una contraseña y la puerta se abrió lentamente. El garaje estaba vacío, salvo por una moto negra. Mateo se subió y la arrancó. «Sube». Justo cuando salíamos del garaje, 3 hombres de negro nos emboscaron desde un lado. Mateo conducía con una mano y disparaba con la otra. Una bala alcanzó el hombro de uno, y los otros 2 se cubrieron rápidamente. La moto corría a toda velocidad en la noche. El viento frío me golpeaba la cara. La sangre de Mateo manchaba mi mano en su cintura, cálida y pegajosa. «¿Estás herido?», grité por encima del viento. «Es un rasguño», dijo sin mirar atrás. «Agárrate fuerte». En el retrovisor, 2 todoterrenos negros nos seguían de cerca. Mateo dio un giro brusco y se metió en un callejón estrecho. La moto casi rozó el suelo. Me abracé a él con todas mis fuerzas, mi corazón a punto de estallar. «¿Quiénes son?», pregunté, jadeando. «Agentes especiales de Z», dijo Mateo con voz tensa. «Sofía debe tener información crucial. Por eso la han capturado para silenciarla». Una idea me vino de repente. «Espera». Sofía dijo que Alejandro, cuando estaba borracho, mencionó a alguien poderoso. ¿Y si era mi tío? Es muy probable. Mateo frenó bruscamente. Nos detuvimos frente a una fábrica abandonada y nos escondimos detrás de una pila de maquinaria oxidada. Los vehículos perseguidores pasaron de largo, sin darse cuenta de que habíamos girado. Mateo finalmente soltó un suspiro de alivio y se dejó caer contra una pared. «Déjame ver». Rasgué un trozo de mi camisa y limpié suavemente la herida de su frente. «Creo que necesitarás puntos». Intentó levantarse, pero se tambaleó. Lo sostuve. «No te hagas el fuerte. ¿Dónde está tu contacto más cercano?». Mateo dudó un momento y finalmente asintió. «A 2 manzanas al este, la farmacia Cielo Azul». La contraseña es: «¿Tienen aspirinas?». La respuesta es: «Solo nos queda ibuprofeno». Lo ayudé a caminar con dificultad. La oscuridad de la noche era nuestro mejor escondite. La farmacia emitía una luz tenue, de aspecto completamente normal. Al abrir la puerta, un anciano de pelo blanco detrás del mostrador levantó la cabeza. «¿Qué desean? ¿Tienen aspirinas?», pregunté en voz baja. La mirada del anciano se agudizó por un instante. «Solo nos queda ibuprofeno». Bajó rápidamente la persiana y dijo: «Síganme». La trastienda era, sorprendentemente, una sala médica totalmente equipada. El anciano desinfectó y suturó la herida de Mateo con destreza, mientras informaba en voz baja: «Noticias de Sofía. Se esconde en el almacén 7 del muelle. Varios hombres ya lo han rodeado, pero parece que aún no la han encontrado. Pide apoyo al cuartel general», dijo Mateo, aguantando el dolor. «Necesitamos capturar a uno de sus agentes vivo para interrogarlo». El anciano me miró de reojo. «¿Se puede confiar en esta persona?». «Más que en mi propia vida», fue la respuesta de Mateo. Mi corazón dio un vuelco. Una vez curadas las heridas, el anciano nos dio 2 cambios de ropa y documentos de identidad falsos. «Nuevas identidades. Hay un piso franco cerca del muelle. Esta es la dirección». Anotó una serie de números. «Hay un barco que zarpa en 2 horas.
Les recomiendo que se vayan. No, dijo Mateo con firmeza. La misión aún no ha terminado. Al salir de la farmacia nos disfrazamos de una pareja de trabajadores y tomamos un autobús hacia el muelle. Mateo apoyó la cabeza en mi hombro, fingiendo dormir, pero en realidad vigilaba atentamente los alrededores. ¿Por qué confías en mí?, le susurré. Yo también podría ser de Z, abrió los ojos ligeramente. Si lo fueras, ya me habrías matado en mi apartamento. El muelle estaba poco iluminado, los contenedores apilados como un laberinto. El almacén 7 estaba en la oscuridad. Parecía abandonado, pero con una observación atenta, se podían ver sombras moviéndose cerca de la puerta. 4 guardias, dijo Mateo, observando a la luz de la luna. 2 en la puerta principal, 1 en el tejado, 1 patrullando. ¿Estará Sofía realmente ahí dentro? Según la información, hay un 80% de probabilidad. Comprobó su pistola. Yo entraré. Tú quédate fuera y... No lo interrumpí. Iré contigo. Tú me enseñaste, ¿recuerdas? En el club de tiro de la universidad. Él sonrió con amargura. No pensé que lo usarías en una situación real. Rodeamos el almacén. Una escalera de incendios oxidada conducía al tejado. Mateo neutralizó en silencio al guardia del tejado, mientras yo, tensa, vigilaba con la pistola en alto. Un tragaluz estaba ligeramente abierto. A la tenue luz, vi una figura acurrucada en un rincón del almacén. Era Sofía. Estaba atada a una silla, con la boca tapada con cinta adhesiva. La sangre manaba de una nueva herida en su rostro. Aún más escalofriante, 3 personas estaban de pie frente a ella. 2 guardaespaldas de negro y un hombre alto, de espaldas a nosotros. El hombre llevaba un traje de alta gama y tenía el pelo plateado recogido en una coleta. Última vez que te lo pregunto. ¿Dónde escondió Elena Vargas los datos? La voz del hombre era fría y elegante. Sofía negó con la cabeza débilmente. El hombre hizo un gesto, y uno de los guardaespaldas se acercó a ella con una jeringuilla. Entramos, susurró Mateo, pateando el tragaluz y saltando. Los disparos resonaron instantáneamente en el almacén. Lo seguí de cerca, apuntando al guardaespaldas de la jeringuilla y apretando el gatillo. La bala le dio en el brazo y la jeringuilla cayó al suelo. El hombre de pelo plateado se giró bruscamente. Finalmente, vi su rostro con claridad. Se parecía en un 70% a mi padre, pero su mirada era feroz como la de un águila. Al verme, sus pupilas se contrajeron violentamente. Pequeño Fénix, ese apodo, nadie lo usaba excepto mi padre. Mateo ya estaba luchando con los 2 guardaespaldas. Uno muerto, uno herido. El hombre de pelo plateado aprovechó para correr hacia una puerta lateral. Alto, le apunté con la pistola. Se volvió a mirarme, una extraña sonrisa en sus labios. Dale recuerdos a mi hermano. De repente, una explosión resonó, y el humo llenó el almacén en un instante. Tosí y avancé a tientas, pero una mano me agarró. Era Mateo. Ha escapado, grité con urgencia. Primero salvemos a Sofía. Me arrastró a un rincón. Sofía ya había perdido el conocimiento, pero aún respiraba. Mateo cortó rápidamente las cuerdas y se la echó a la espalda. Vámonos. Los refuerzos están a punto de llegar. Justo cuando salíamos del almacén, oímos las sirenas de la policía a lo lejos. El hombre de pelo plateado ya había desaparecido sin dejar rastro, solo quedaban casquillos y el olor a sangre en el suelo. En el piso franco, Sofía fue atendida por un médico. En la habitación de al lado, Mateo hablaba con su superior. Su voz estaba contenida, llena de ira. Sí. Identidad confirmada. No, se ha escapado. Es el hermano de Javier Vargas. Me quedé junto a la ventana, observando el amanecer a lo lejos. ¿Qué me había ocultado mi padre? ¿Por qué su hermano se había convertido en el líder de una organización criminal? ¿Y qué papel jugaba yo en esta enemistad de 2 generaciones? Mi móvil vibró de repente. Era un mensaje de mi padre. Elena, ¿dónde estás? Ha pasado algo en casa. Vuelve inmediatamente. La foto adjunta me heló la sangre. El despacho estaba destrozado, y en la pared, pintada con pintura roja, había una enorme Z. El despacho de mi padre estaba destrozado, y la Z roja en la pared parecía retorcerse malévolamente, como una herida abierta. Mi padre estaba de pie frente a aquel símbolo. Su espalda estaba encorvada. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. Papá, dije en voz baja. Mi padre se giró lentamente. En sus manos sostenía una caja de metal oxidada. 30 años. Pensé que había muerto hace mucho tiempo. Ayudé a mi padre a sentarse y tomé la caja. En la tapa ponía: Laboratorio Hermanos Vargas, 1987. Ábrela, dijo mi padre,
con la voz ronca. Es hora de que sepas la verdad. Dentro de la caja había un diario de laboratorio amarillento y varias fotos. En la foto de arriba, dos jóvenes posaban en un laboratorio, sosteniendo un dispositivo metálico y sonriendo radiantes. Uno era mi padre de joven, el otro, mi tío, Ricardo Vargas. El dedo de mi padre acarició suavemente la foto. Mi hermano pequeño, y el fundador de Z. Abrí el diario. En la primera página ponía, registro del experimento prototipo del proyecto Aurora. Alto secreto. A medida que leía, se revelaba una historia asombrosa. Los hermanos Vargas, con el apoyo del ejército, desarrollaron el material de defensa de nanomateriales Aurora. Pero en un momento crucial, Ricardo vendió en secreto una muestra a un comprador extranjero, filtrando la tecnología. Mi padre descubrió la traición y, por el bien mayor, denunció a su propio hermano al ejército. Ricardo sufrió un accidente de tráfico mientras huía y se le dio por muerto. Pero no murió, murmuré. No solo no murió, sino que creó la organización Z, dijo mi padre con una sonrisa amarga. En los últimos años, su sombra ha estado detrás de cada caso de robo de alta tecnología. Ahora ha vuelto para vengarse. En el reverso de la última foto había una línea escrita: hermano, me quitaste todo, te lo devolveré con creces. Apreté la foto con fuerza. Así que Alejandro y Serrano eran solo sus peones. Mi padre suspiró profundamente. Debí haberme dado cuenta antes. Serrano era el asistente de mi tío en aquel entonces. De repente, mi móvil sonó. Era Mateo. Sofía ha despertado. Tiene información importante. En una sala de vigilancia especial del hospital, Sofía estaba pálida como el papel, pero su mirada era clara. Al vernos, se incorporó con dificultad. Señora Vargas, Z va a atacar su empresa. Mañana mismo. ¿Cuál es el plan exacto?, preguntó Mateo. Un ataque de hacking. Han sobornado a su vicepresidente de tecnología, Miguel Ángel Ibáñez. Planean robar todos los datos clave antes de la salida a bolsa. Sentí como si me hubiera caído un rayo. Miguel Ángel, mi antiguo compañero de la UPM, un veterano de Innovatec Torres, el responsable técnico en quien más confiaba. Imposible, gritó Clara. El señor Ibáñez lleva años siguiendo a Elena. Sofía tosió violentamente. Z descubrió que su hija está estudiando en el extranjero y la amenazaron para que cooperara. Mateo llamó de inmediato. Investiguen los registros de llamadas recientes y la situación familiar de Miguel Ángel Ibáñez. Colgó y se volvió hacia mí. Tenemos que trazar un plan. Proteger los datos y atrapar a Z. Pensé un momento y de repente tuve una idea. No. Tenemos que hacerles creer que han tenido éxito. A las 3 de la madrugada, la sede de Vargas Tech estaba brillantemente iluminada. Convoqué una reunión de emergencia con el equipo clave e hice un anuncio bomba. Por motivos familiares, he decidido suspender temporalmente el plan de salida a bolsa de la empresa y retirarme de la dirección por un tiempo. Señora Vargas, ¿por qué tan de repente? El rostro de Miguel Ángel se puso pálido. Es una decisión personal, dije, masajeándome las sienes con aire cansado. Últimamente estoy agotada. Necesito un descanso. La sala se llenó de murmullos. Clara interpretó a la perfección su papel de conmocionada y decepcionada, y Mateo actuó como un inversor desilusionado, guardando silencio. Después de la reunión, dejé accidentalmente las llaves de mi despacho sobre la mesa. Las cámaras grabaron cómo, en mitad de la noche, Miguel Ángel se colaba en mi despacho y copiaba todos los archivos de mi ordenador, incluyendo una carpeta llamada por Proyecto Aurora, versión final. El pez ha picado el anzuelo, dijo Mateo, viendo la pantalla de vigilancia. Acaba de transferir los datos a un servidor en el extranjero. ¿Lo han rastreado?, le pregunté al equipo técnico. Confirmado. Una IP en Singapur, relacionada con Marco Serrano. Nos miramos y sonreímos. Esa versión final del proyecto Aurora era un programa honeypot especialmente diseñado. Una vez abierto, rastrearía al usuario y emitiría una señal de ubicación oculta. A la noche siguiente, la señal de ubicación se estabilizó en un lujoso apartamento en Marina Bay, Singapur, la residencia de Marcos Serrano. Inicien la operación. Con una sola palabra de Mateo, la Interpol y la policía de Singapur llevaron a cabo una redada conjunta. Las imágenes en tiempo real llegaron. Serrano y Alejandro descorchaban champán, celebrando. En la pantalla de su ordenador estaban los datos robados. Cuando la policía derribó la puerta, Alejandro, aterrorizado, cayó de rodillas y el rostro de Serrano se tornó ceniciento. Lo más impactante fue que, al otro lado de la videollamada, estaba el hombre de pelo plateado, mi tío, Ricardo Vargas.
Me vio a través de la cámara y una fría sonrisa se dibujó en sus labios. La pantalla se volvió negra. Había cortado la conexión, desapareciendo de nuevo en la oscuridad. No podrá escaparme, consoló Mateo. Al menos hemos atrapado a Serrano y a Alejandro. El interrogatorio policial avanzó rápidamente. Ante las pruebas irrefutables, Serrano confesó pronto su colaboración con la organización Z, el incendio provocado de hace 15 años y el reciente plan de secuestro. A cambio, delató varias bases de la organización Z en la región de Asia-Pacífico. Alejandro se derrumbó de forma aún más estrepitosa. Cuando la policía reprodujo la grabación de él planeando el secuestro, gritó histéricamente: «Fueron ellos quienes me obligaron. Serrano me amenazó con revelar mi malversación de fondos si no cooperaba. ¿Y traicionarme a mí?», pregunté fríamente desde detrás del cristal unidireccional. «¿También te obligaron a eso?». Aunque no podía oírme, como si nuestros pensamientos se hubieran conectado, levantó la cabeza de repente. «Elena, dame una oportunidad más. De verdad que te amé». Pulsé el botón de reproducción y puse un segundo archivo de audio. La voz clara de Alejandro llenó la sala. «Pedro, sea como sea, tienes que atrapar a Elena Vargas esta noche». Alejandro, con el rostro ceniciento, se desplomó en el suelo. 3 meses después, Vargas Tech salió a bolsa con éxito en el Nasdaq, con una capitalización de mercado que superó los $10,000 millones. La fiesta de celebración se celebró en el salón de baile del Hotel Palace. Estaba lleno de dignatarios de todos los sectores. Vestida con un deslumbrante vestido rojo, subí al escenario para dar un discurso de agradecimiento. «Gracias a todos por vuestro apoyo. Hoy, me complace anunciar que Vargas Tech establecerá un fondo para mujeres emprendedoras. La inversión inicial será de $1,000 millones para ayudar a más mujeres a alcanzar sus sueños». Un atronador aplauso resonó. Abajo, mi padre asentía con orgullo, y Clara me saludaba con entusiasmo. Mateo, impecablemente vestido de traje, subió al escenario y tomó el micrófono. «Como inversor, yo también tengo una noticia importante que anunciar». Se giró hacia mí. De repente, se arrodilló y sacó un anillo de diamantes. «Elena Vargas, desde la universidad, ha sido la luz de mi vida. Hoy, delante de todos, quiero preguntarte, ¿te casarías conmigo?». El salón quedó en silencio. Miré al hombre que tenía delante, el hombre que había recibido una bala por mí. Los recuerdos de la universidad me vinieron a la mente como una ola, el sitio que me guardaba en la biblioteca, el café que me traía cuando pasaba la noche en el laboratorio, las palabras que no se atrevió a decir en la graduación. «Sí, quiero», dije. Y mi voz resonó. Entre vítores, Mateo me puso el anillo en el dedo y me besó profundamente. A un lado mi padre se secaba las lágrimas, y Clara, emocionada, tomaba fotos. Después de la fiesta, Mateo y yo nos quedamos en la terraza del hotel, contemplando las luces de la ciudad. «Sobre mi tío», dijo él, vacilante. «La Interpol ha encontrado una pista en Suiza». «Quizás ya no importa», dije, apoyándome en su hombro. «Ya no puede hacernos daño ni a mí ni a mi familia». Mateo me besó el pelo. «Vámonos a casa, mi pequeño Fénix». La brisa nocturna pasó rozándonos. A lo lejos, en el horizonte, asomaba la primera luz del amanecer. De esposa abandonada de un magnate a reina de la tecnología, de traicionada amada profundamente, solo después de recorrer todo este camino, finalmente comprendí quién era el verdadero Fénix.